Capítulo 7. Manteniendo firmemente las riendas de su caballo, Ned Stark tuvo que resistir la tentación de presionar a su caballo para que acelerara el paso mientras el paisaje a su alrededor comenzaba a volverse cada vez más reconocible a medida que se acercaban a Winterfell. En comparación con su tiempo en Vale o durante la rebelión de Robert, la rebelión Greyjoy había provocado que solo se separara de Invernalia por un corto periodo de tiempo, casi 2 lunas. Pero incluso entonces, pareció una eternidad. Especialmente con las noticias que le esperaban una vez que regresaran a Suelo del Norte. La gata ha dado a luz un hijo. Un segundo hijo. El segundo hijo nacido de nuestra unión que yo no estaba allí para presenciar. Y estos mandalorianos son capaces de derrotar a los de tu especie. Mirando por encima del hombro, Ned vio a sus 2 nuevos pupilos cabalgando cerca del hechicero que había logrado cambiar tantas cosas en tan poco tiempo. Durante casi todo el viaje en barco desde las Islas del Hierro de regreso al norte, Ned temió que Theon o Asa, especialmente Asa porque era la mayor, intentaran causar algún tipo de daño a Nox. Un esfuerzo que sin duda llevaría a que uno o ambos pupilos de Ironborn resultaran gravemente heridos, en el mejor de los casos, o muertos, en el peor. Pero para su mayor sorpresa, no solo ese evento no sucedió, sino que parecía estar sucediendo exactamente lo contrario. Sus 2 pupilos parecían estar encariñándose un poco con el hechicero. O, más exactamente, Asa se estaba relajando y aceptando estar en su presencia y el joven Theon estaba siguiendo su ejemplo en el asunto. Fue de gran ayuda que Nox fuera tan increíblemente persuasivo. El hombre había capturado la imaginación de Asa y del joven Theon al principio de su viaje contándoles algunas historias de su tierra natal. Ned no podía decir si eran ciertas o no, y ninguna de las historias revelaba detalles o detalles específicos de su hogar más allá de lo que ya se había discutido. Pero los cuentos habían hecho su trabajo al crear una especie de tregua entre Nox y las protecciones. Asa parecía especialmente interesada en las historias de estos mandalorianos, como los llamaba Nox. Al igual que muchos de los señores y hombres del norte, concretamente el gran Jon, que decidió acompañar a los Stark de regreso al norte en lugar de dirigirse al sur para participar en un torneo que Tywin Lannister estaba organizando por orden de Robert para celebrar la derrota de los Hijos del Hierro. Estos mandalorianos aparentemente eran una secta guerrera de su tierra natal que dedicaban sus vidas al arte de la guerra y el honor. Y fueron, según los propios relatos de Nox, hombres y mujeres que pudieron igualar a los hechiceros y hechiceras, estos Sith y Jedi, de su tierra natal paso a paso en el campo de batalla. Un grupo así era de gran interés para los 2 barrios, y también para Ned. Para cualquier grupo de guerreros que mantuvieran el honor como lo describió Nox, y que pudieran igualar incluso a personas como Nox, eran personas que estaba muy interesado en conocer. Por su parte, Nox no parecía tener ningún reparo en describir una secta de guerreros que eran capaces de derrotar a aquellos como él. A veces, respondió Nox a Asa. Una pelea entre un mandaloriano y un Sith o Jedi no tenía un resultado definitivo. Aunque había muchos que no lo creían. Pero el hecho de que uno sea hábil o poderoso no los hace invencibles. Una sola flecha afortunada disparada cuando el objetivo no está prestando atención puede caer incluso el más grande. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que el tiro con arco es mejor en combate? Respondió Theon, a lo que Asa inmediatamente le dio una palmada a su hermano en la nuca. Piensa primero antes de brotar en la boca, Theon, reprendió Asa a su hermano. Significa que no importa cuán fuerte o hábil seas, aún puedes morir a causa de un ataque imprevisto. Exactamente, asintió Nox. Uno debe permanecer alerta y no permitir que sus habilidades se vuelvan débiles con el tiempo. Los mandalorianos tenían esa ventaja. Toda su vida estuvo dedicada al arte del combate y, veo que ya hemos llegado. El tiempo ciertamente pasa cuando hablando de un tema que te guste. Ned casi saltó de su silla cuando miró hacia adelante y vio las altas paredes grises de Winterfell en la distancia. Por los dioses, necesito dejar de distraerme tanto con Nox y sus cuentos. Ned suspiró antes de sentir que se le levantaba el ánimo al pensar en lo que les esperaba dentro de las paredes de su casa. Ven, ordenó Ned, golpeando los flancos de su caballo con los talones para marcar el paso al trote. A este ritmo estaremos dentro de las murallas en 1 hora. No nos demoremos más. Ninguno de los hombres o mujeres discutió con él mientras la idea del final de su largo viaje renovaba sus ánimos. Al cabo de 1 hora estaban atravesando los muros de Winterfell y el calor proveniente de las aguas termales que calentaban el torreón los bañaba. La carretera principal que atravesaba Invernalia y hacia el castillo interior estaba llena de todos los habitantes de Invernalia que salían de sus hogares para dar la bienvenida al hogar de su señor y de sus seres queridos.
Cuando atravesaron otra pequeña pared y entraron al castillo interior, la alegría de Ned se multiplicó por 10 al ver a su esposa, su hijo y sus hijas esperando en fila junto con el maestre Luwin y Lord Manderley. Su alegría se apagó ligeramente al notar cómo Jon se había visto obligado a retroceder varios pasos en fila con los sirvientes de la fortaleza, pero lo sacó de su mente por ahora. Ya habría tiempo para ocuparse de su colocación. Por ahora, quería abrazar a su familia y ver la última incorporación al grupo. Mi señor esposo, lo saludó Kat mientras él desmontaba de su caballo, con un bulto sostenido firmemente en sus brazos. Bienvenido a casa, mi amor. Gato, sonrió Ned, acercándose a su esposa y envolviéndola en sus brazos, teniendo cuidado de no romper el bulto en sus brazos. A pesar de las diferencias que tenían y sin importar lo que el corazón de Ned le gritara constantemente, ella era su esposa, la madre de sus hijos. Y él realmente se preocupaba por ella. Es bueno estar en casa. Alejándose de él, Kat le dedicó una sonrisa que iluminó su rostro. Esposo, te presento a tu segundo hijo verdadero. Su declaración no pasó desapercibida para Ned, y se alegró de que sus palabras fueran dichas en voz suficientemente baja como para apenas pasar más allá de ellos dos. Tomando el bulto de sus brazos, tiró con cuidado del borde de la manta, revelando una pequeña cara debajo. Si bien Sansa y Dab pueden haberse parecido a su madre en términos de apariencia, Arya y el pequeño en sus brazos eran sin duda Stark. Él es perfecto. Ned sonrió y miró a su esposa. ¿Cuál es su nombre? Brandon Stark, dijo Kat con orgullo. En honor a tu hermano y fundador de tu casa. Un buen nombre. Ned asintió y le entregó su nuevo hijo a su esposa, no sin antes inclinarse y darle a Kat un rápido beso. Gracias, gato. Los ojos de Kat brillaron de felicidad y orgullo cuando dio un paso atrás y le permitió a Ned acceder al resto de sus hijos. Rab, Sansa, Arya, venid aquí. Se rió mientras recogía a sus hijos, dándoles abrazos y besos a todos antes de encontrarse ante Lord Wyman Manderley. El señor de White Harbor tenía una sonrisa en su rostro mientras observaba a Ned separarse de sus hijos. Me perdonarás, mi señor, si no te saludo como tal. Tengo miedo de que no solo tus brazos no me rodeen, sino que temo que mi esposa se ponga celosa si escucha la historia de mí besando a alguien. De más. Sí, me lo puedo imaginar, asintió Ned, con un humor alegre mientras saludaba al señor. Le agradezco, Lord Manderley, en nombre de la casa Stark por su ayuda durante mi ausencia. Y el rey también le envía sus saludos y agradecimientos. A usted y a sus hijos por repeler el ataque de los Ironborn a Dragonstone. El pecho de Manderley se hinchó, una hazaña impresionante considerando la circunferencia del hombre ante el elogio. Me aseguraré de que mis hijos escuchen los saludos del rey, mi señor. Por último, Ned se abrió paso entre la fila y saludó a su hijo, bastardo. Jon, sonrió Ned, poniéndose en cuclillas frente al niño. Jon parecía casi sorprendido al ser saludado, pero su rostro se dividió en una amplia sonrisa y Ned casi pudo sentir la alegría que emanaba del joven. Lord Stark. Me alegro de verte. Y yo a ti, Jon, sonrió Ned, revolviendo el cabello del niño. ¿Hiciste lo que te indiqué y apoyaste a tu hermano durante mi ausencia? Los ojos de Jon se dirigieron brevemente hacia el resto de su familia. Sí, Lord Stark. Lo mejor que pude. Bien. Ned sonrió de nuevo, antes de darle una palmada en el hombro a Jon y regresar hacia la fila de hombres y mujeres que habían viajado con él. Ned hizo un gesto a sus dos nuevos pupilos y los presentó a su familia. Esposa, hijos. Estos son Asha Greyjoy y Theon Greyjoy. A partir de este momento están bajo protección aquí en Winterfell y deben ser tratados como si fueran parte de la manada. ¿Entendido? Sí, padre. Sí, Lord Stark, respondieron su familia y los sirvientes de Winterfell mientras conducía a Asa y Theon hacia adelante. Bien. Rab, Jon, por favor lleven a Asa y Theon a sus habitaciones. Maestre Luwin, Lord Manderley. Me gustaría hablar con ustedes dos antes de asistir al banquete de esta noche. Tú también, Knox. Necesitamos discutir algunas de las ideas de las que me hablaste durante el viaje de regreso. El patio inmediatamente comenzó a dispersarse cuando la gente de Winterfell comenzó a regresar a sus tareas asignadas. Detrás de él, Ned notó que Knox se quedó atrás por un momento, hablando con la mujer Ironborn y la joven que rescató de Lorch. Después de una conversación tranquila, vio cómo Knox les entregaba a los dos un pequeño monedero antes de dirigirse hacia Ned. No estaba seguro de si les habían asignado alojamiento o no. Dijo Knox, respondiendo la pregunta no formulada de Ned. Entonces, les di algunas monedas para que los alojaran en Winterfell durante aproximadamente una semana hasta que podamos aclarar los detalles de lo que harán aquí.
Así es, pensó Ned mientras los dos se abrían paso a través de la gran torre del homenaje y hacia el solar de Ned, seguidos de cerca por Luwin y Manderly. Una vez que llegaron, Ned tuvo que resistir la tentación de dirigirse directamente a su cama y, en cambio, se dirigió a su escritorio y se sentó. Está bien, comenzó Ned, mirando especialmente al maestre Luwin y a Lord Manderly. Ahora que se han cumplido las formalidades, quiero la verdad. ¿Cómo se desempeñó mi hijo durante mi ausencia? Se desempeñó admirablemente para un niño de su edad, mi señor, respondió Wyman después de tomarse un momento. Era tan paciente como podía cuando trataba con la gente pequeña, y no tenía miedo de pedirme consejo ni a mí ni al maestre Luwin cuando trataba ciertos asuntos. Y cualquier cosa que se presentara era una decisión demasiado grande para nosotros. Él pudo dejar el asunto a un lado hasta tu regreso. Escuchar lo bien que se desempeñó su hijo de solo 7 onomásticos hizo que Ned se llenara de orgullo. Rap sería un buen señor de Winterfell en el futuro. ¿Y qué hay de Jon? Y ante la mención de su bastardo, tanto Wyman como Luwin parecieron incómodos. El joven Jon hizo lo mejor que pudo para hacer lo que usted le indicó, mi señor. Luwin respondió con tacto. Lo cual es apenas una verdad a medias, interrumpió Knox antes de que Ned pudiera hacerlo. Algo o alguien estaba impidiendo que Jon ayudara a Rap. ¿Es esa la verdad? De nuevo, ambos hombres parecían inquietos. Mi señor, comenzó Wyman lentamente. No me corresponde a mí cuestionar la autoridad suya o de su señora de Winterfell, especialmente en su ausencia. Pero Lady Cat prácticamente prohibió al joven Jon estar presente durante la corte. La alegría que había estado creciendo constantemente dentro de él cambió ligeramente. Dioses, esperaba no tener que lidiar con esto tan pronto. ¿Cómo se lo estaba impidiendo? ¿Le prohibió directamente a Jon asistir a la corte al lado de Rab? No, respondió rápidamente el maestre Luwin. Pero el joven Jon tenía una buena cantidad de deberes y tareas que realizar. Y eso normalmente le impedía asistir a la corte junto a su heredero. Ned pudo ver la verdad entre las palabras que Luwin estaba diciendo. Cat le había asignado a Jon trabajo extra para mantenerlo alejado de la corte y de Rab. Si bien no estaba en contra de lo que él había ordenado, su esposa tampoco había cumplido su palabra. No fue una situación agradable. Tendré unas palabras con Cat sobre Jon y su futuro. Ned habló después de un largo silencio. A decir verdad, no importaba qué planes potenciales podría haber tenido Ned para el niño hace unos meses. El futuro de Jon ahora estaba ligado a Knox. Pero por ahora, Knox tiene planes y debemos discutir la viabilidad de lograrlos. Gracias, Lord Stark, asintió Knox, aprovechando la oportunidad ofrecida. Maestro Luwin, ¿cuánto vidrio hemos logrado producir hasta ahora? Suficiente para ampliar nuestros jardines de cristal existentes, pero no lo suficiente para construir un nuevo jardín de cristal, respondió Luwin casi de inmediato, como si estuviera esperando la pregunta. Eso no es suficiente. Knox suspiró. El aire se vuelve más frío cada día que pasa. Lo ideal sería construir 1 o 2 nuevos jardines de cristal antes de que llegue la nieve. Todavía podemos producir durante el invierno, pero será mucho más difícil montar los jardines cuando nuestros hombres estén listos. Profundamente en la nieve. El problema no es la producción, maestro Knox, añadió Wyman, secándose la frente. Son los materiales. Entonces resolvamos ese problema a través del comercio. Knox respondió. Estoy seguro de que Dorne estaría dispuesto a negociar con nosotros considerando nuestro regalo. Wyman y Luwin se lanzaron una breve mirada de confusión. ¿Regalo? ¿Maestro Knox? Sí, un regalo. Ned asintió. Las manos de Sir Armory Lodge, quien fue declarado culpable en un juicio por combate después de que él y sus hombres fueran encontrados violando a una joven madre y a su hija. El maestre Luwin palideció ante la idea, mientras Wyman simplemente sacudía la cabeza. Debería haber pensado que ese bastardo seguiría haciendo lo que estaba haciendo. Es una pena que el rey no nos dejara ejecutar al hombre después de lo que hizo al final de la rebelión. ¿Contra quién luchó? Yo, respondió Knox. Ese hombre era un carnicero y un sádico, pero en realidad tenía poca habilidad a la hora de combatir. Lo aplasté a él y a sus hombres. Literal y figuradamente. Como no quería revivir la pelea, Ned hizo avanzar la discusión. Independientemente de lo que pasó, Lorch finalmente ha sido llevado ante la justicia. Wyman, te confío que entregues nuestro regalo y abras negociaciones comerciales con Dorne. Me honras, Lord Stark, se inclinó Wyman. Entregaré las manos personalmente y no regresaré sin un acuerdo entre el norte y Dorne. No podría pedir una mejor opción para manejar esto, Wyman, Ned asintió en agradecimiento.
Podemos discutir los detalles más tarde, pero por ahora, Knox tiene varios proyectos más para comenzar. Algunos de los cuales requerirán su ayuda, Maestre Llewellyn. El Maestre Llewellyn se animó considerablemente. Después de que Knox le mostrara el vaso, Ned supo que el anciano maestre estaba emocionado de ver qué otros secretos podía aprender del hechicero. Por supuesto, mi señor. Maestro Knox, ¿qué planes tiene? Una pila de papeles del grosor de una mano que cayó sobre la superficie del escritorio de Ned interrumpió al maestre Llewellyn. Dioses, ¿dónde estaba escondiendo todo eso? Se preguntó Ned mientras miraba la pila de papeles de su escritorio. Te juro que el hombre tiene la capacidad de hacer que los objetos aparezcan y desaparezcan a voluntad. Aunque, considerando los poderes que mostró en Piqué, tal cosa probablemente le resulte tediosa. Podemos empezar con algunos de los proyectos más simples, comenzó Knox, tomando la primera hoja de papel y entregándosela a Llewellyn, quien comenzó a devorar con entusiasmo todo lo que había en el papel. Sin embargo, hay un elemento que necesitaremos antes de poder continuar. Y es un suministro constante de metal y también la capacidad de fabricar grandes cantidades de acero de alta calidad. ¿Ha logrado completar el alto horno según los planos que te presenté antes de que comenzara la guerra? Ned tomó el papel que le ofrecía el maestre Llewellyn y miró el extraño diseño que estaba dibujado con sorprendente detalle en la página. Parece una prensa de algún tipo. ¿Pero para qué? Se han puesto los cimientos tanto para el horno como para el molino de viento en Wintertown, respondió el maestre Llewellyn. Pero me temo que sin tus habilidades únicas la construcción ha sido lenta. Tomará al menos otra luna o más antes de que tu alto horno pueda ser usado. Knox hizo una mueca ante eso. No es lo ideal. Al menos nos dará tiempo para recolectar el mineral de hierro que necesitaremos. Pero por ahora, podemos comenzar a construir varias partes y piezas que no requieren metal. Y, ya que estamos en el tema, me gustaría pedirle algo, Lord Stark. Ned dejó el papel y tomó otro de la pila, este representaba una extraña bobina de metal de algún tipo. ¿Qué es? Le pediría permiso para comenzar las renovaciones en la primera fortaleza y la torre rota. Dejando a un lado el papel, que Wyman recogió inmediatamente, Ned le prestó toda su atención a Knox. ¿A qué final? Con las manos a la espalda, Knox habló lentamente mientras describía sus planes. La primera fortaleza, como bien sabes, está en ruinas y ha permanecido en ese estado durante décadas, si no siglos. Durante los años de invierno, puede albergar a ciudadanos del norte, pero fuera de eso sirve de poco. Para todos los efectos ahora, un desperdicio de espacio. Planeo cambiar eso para mejor. Podemos transformar la fortaleza en un lugar de ingenio usando los pasillos y habitaciones vacíos como lugares para construir muchos de estos elementos dispuestos antes. Usted. El metal y la madera se moldearán en Wintertown, y luego se enviarán a la primera fortaleza para que se trabajen en su propósito final. También podemos dedicar una sección de la fortaleza a una casa de baños públicos que se alimente del agua termal. Que atraviesa los muros no solo de la gran fortaleza, sino también de la primera fortaleza. Ya veo, asintió Ned, pensando en la posibilidad. Sus palabras tenían mérito. Y tenía razón al decir que, por ahora, la primera fortaleza no hizo nada por ellos. ¿Y qué hay de la torre rota? La torre serviría como una extensión del trabajo que se realiza en la primera fortaleza, así como también como lugar para albergar a los trabajadores, explicó Knox. Y también buscaría convertir parte de la torre en una especie de universidad. ¿Una universidad? El maestre Llewellyn se animó. ¿Un lugar de aprendizaje? ¿Quiere separar el norte de la ciudadela? No, negó Knox, sacudiendo la cabeza. Más bien como un complemento de la ciudadela. Pero a diferencia de su orden de maestre, que solo se enfrenta a los de la nobleza y solo a los hombres. La universidad educaría tanto a las personas de baja cuna como a las de alta cuna del norte, tanto hombres como mujeres que muestran promesa. Llewellyn frunció el ceño. No podría enseñar a tantos. Mis deberes de enseñar a los hijos e hijas de Lord Stark, así como mis otros deberes, no me darían tiempo para hacer lo que sugieres. Y no estoy sugiriendo que enseñes. Al menos no a las masas. Knox respondió. Bethany y su hija Hilda, la madre y la hija que trajimos de las Islas del Hierro, tienen una buena educación. Sus antecedentes son suyos y no lo discutiré sin su permiso para hacerlo. Pero creo que Bethany es capaz de enseñar. Aquellos que desean aprender. Y de ella, podemos identificar a aquellos que tienen suficiente habilidad y que merecen continuar su educación ayudando y estudiando con el maestre Llewellyn e incluso conmigo mismo si tengo tiempo. Cuanto más escuchaba Ned sobre el plan de Knox, más quería verlos hacerse realidad.
Solo el vaso que Knox les había regalado tenía la oportunidad de cambiar la faz del norte. No solo porque les permitiría crear más jardines de cristal y, por tanto, cultivar más de sus propios alimentos. Pero eventualmente podrían comenzar a comercializar el vidrio con las otras regiones de los 7 reinos y tal vez incluso con esos. Y si estos dispositivos que Knox sugería que fabricaran podían tener el mismo impacto, entonces Ned estaba totalmente a favor de ellos. Maestro Luwin, ¿pueden nuestras arcas apoyar la renovación de la primera fortaleza y la torre rota, así como velar por los inicios de estos proyectos? Preguntó. Luwin se rascó la nuca, mirando hacia un lado. Las arcas están llenas, mi señor. Tendría que pasar unos días con el maestro Knox repasando los detalles de cada plan y el costo asociado con cada uno. Pero creo que nuestras arcas podrían soportar la mayor parte de lo que se propone. Sin embargo, reduciría considerablemente la moneda reservada para comprar alimentos durante los años de invierno. Las arcas de White Harbor están abiertas para que usted las utilice en estos esfuerzos, Lord Stark. Wyman intervino rápidamente. Con las arcas de White Harbor a su disposición, no había duda de si podrían permitirse la mayor parte, si no la totalidad, de lo que Knox proponía. Pero Ned sabía que tendría que racionar cuánto dependía de la ayuda de Wyman. Si bien el hombre era leal y un buen hombre, podía ver su final. Después de todo, Wyman tenía 2 nietas, ambas casi mayores de edad que Rab. Si dependieran demasiado de White Harbor, casi tendría que aceptar que una de las nietas de Wyman se convirtiera en la próxima dama de Winterfell. No era una elección del todo incómoda, pero no estaba dispuesto a tomarla. Al menos no todavía. También hay formas de reducir algunos de los costos. Knox continuó. Si centramos nuestros esfuerzos en crear 1 o 2 jardines de cristal en Wintertown, puedo proporcionar a los cuidadores de los jardines semillas de mi tierra natal. Eso llamó la atención de Ned, así como la atención de los otros 2 hombres en la habitación. ¿Qué tipo de semillas tienes para ofrecer?, preguntó Ned. ¿Y son capaces de crecer en los jardines de cristal durante los años de invierno? Lo son, asintió Knox antes de dar más detalles. Algunas partes de mi tierra natal no son tan diferentes del norte. Nos llevó mucho tiempo, pero finalmente logramos cultivar plantas que pueden crecer en climas extremos como el del norte. Y tal vez incluso en las tierras más allá del muro. ¿Qué tipo de plantas?, preguntó Luwin, con los ojos iluminados por la curiosidad. Algunos granos, un tipo específico de fruta y una verdura o 2, respondió Knox. Nada exótico, pero pueden sustentar una población si se cultivan en cantidades suficientes. Entonces esa será nuestra primera prioridad. Ned concluyó, poniendo fin a la discusión. Lord Manderley, lo invito a descansar esta noche y unirse a mí en la mesa principal en el banquete de esta noche. Pero lamento tener que pedirle que regrese a White Harbor a primera hora de la mañana y se dirija a Dorne de inmediato. Si vamos a construir los jardines de cristal para estas nuevas plantas antes de las primeras nevadas, necesitaremos los recursos para hacerlo pronto. Wyman se inclinó tanto como su instinto se lo permitió. No es ningún problema, Lord Stark. Como usted dice, saldré con las primeras luces del día y me dirigiré a Dorne a toda prisa. Y no regresaré sin un cargamento de arena y un acuerdo comercial con los dornienses. Bien, asintió Ned, poniéndose de pie. Ahora, caballeros, creo que es suficiente por esta noche. Vayamos al banquete de bienvenida y podremos hablar más mientras estemos allí. Despertarse a la mañana siguiente fue un proceso un poco más doloroso de lo normal para Knox. A pesar de que las contraventanas de su habitación estaban cerradas, el sol aún no había llegado a la cima del horizonte y el hecho de que estaba ciego, la tenue luz que brillaba en sus ojos ciegos era demasiado brillante. Fuerza, murmuró Knox para sí mismo mientras se sentaba lentamente, solo para inmediatamente volver a caer en su cama cuando fue golpeado por una ola de vértigo y náuseas. ¿Cuánto bebí anoche? Creo que la mayor parte de un barril de cerveza, maestro Knox. Era un testimonio de su estado que ni siquiera se había dado cuenta de que no estaba solo en su habitación. Con reflejos perfeccionados durante las pruebas de Corriban y su vida después, Knox intentó atacar con la fuerza hacia la ubicación de la voz en su habitación. El grito de sorpresa lo hizo retroceder, justo antes de que toda la fuerza de su poder pudiera impactar a la otra persona en su habitación. Nira, medio cuestionó mientras dolorosamente se obligaba a incorporarse en su cama. Ese sí, maestro Knox, respondió ella, con voz temblorosa. Maldiciendo sus reflejos, Knox se llevó la mano a la cabeza y usó la fuerza para purgar los efectos persistentes del alcohol que aún estaba en su sistema. Lo siento, dijo, poniéndose de pie y sintiéndose mucho mejor que un momento antes. Yo debería ser la que se disculpe, murmuró Nira, su voz todavía ligeramente temblorosa.
no debería haberme colado en tu habitación mientras dormías y haberte asustado tanto, maestro Knox. ¿Pero qué fue eso? Se sentía tan frío. Como si estuviera mirando la oscuridad de la noche. Yo. Y. Knox se acercó a ella y le puso una mano en cada uno de los hombros. A pesar de haber permanecido en Winterfell durante casi un mes antes de dirigirse a las Islas del Hierro y tenerla como su sombra no oficial, en realidad no se había tomado el tiempo para verla de verdad. Ella era más joven que él, pero solo unos pocos años. Su rostro era estrecho, su barbilla puntiaguda y su largo cabello negro recogido detrás de su cabeza. Puede que no fuera la mujer más bella físicamente, pero no carecía de atractivo en lo más mínimo. Pero eso fue solo una parte de lo que atrajo su interés por ella. Tenía una fuerza dentro de ella. Ella no era sensible a la fuerza, pero aún había una fuerza dentro de ella que gritaba ser libre. Y esa fuerza la atrajo hacia él. Tomando su mandíbula con su mano derecha, Knox dejó que la fuerza fluyera a través de él y dentro de ella, calmando su miedo y el frío agarre de la oscuridad que la había atrapado. Una vez que la sintió libre de las garras del lado oscuro, rompió el contacto con ella y dio un paso atrás. Su cuerpo se movió hacia adelante como si buscara su toque. Dioses, respiró, su respiración se hizo entrecortada mientras se orientaba. Eso fue. ¿Qué hiciste? Ahuyentó la oscuridad, respondió. Era un truco que había aprendido con Azara cuando comenzó a enseñarle los caminos de los Sith. Como Azara era una Jedi, o más bien una Padawan, estaba muy versada en la luz, casi hasta el punto de que tocar la oscuridad la dejaría temblando. Y como no le gustaba un aprendiz tembloroso que no podía tocar el lado oscuro, le quedaban dos opciones. Deshazte de ella o desarrolla una técnica que la ayude a ahuyentar la oscuridad cuando se vuelva demasiado para ella. Y hasta el día de hoy no se arrepiente de su decisión. Se sintió. Murmuró Nira antes de sacudir la cabeza. Lo siento, maestro Knox. No. No era mi responsabilidad hacerte. No hay nada por lo que disculparse. Knox respondió, dándole una sonrisa. Y por favor deja de llamarme, maestro Knox. Es solo Knox para ti. La sonrisa de Nira iluminó no solo su rostro, sino también su presencia en la fuerza hasta el punto que casi brillaba. Knox. Ella respondió, como si probara el nombre en sus labios. ¿Hay algo que necesites para tu ayuno? ¿O algo que pueda conseguirte? No, respondió, sacudiendo la cabeza. Pero gracias por la oferta. Ahora mismo, necesito conseguir el bosque de dioses mucho antes de que los jóvenes Rab y Jon lleguen para su primer día de entrenamiento bajo mis órdenes. Muy bien más, Knox, dijo Nira, inclinándose levemente ante él mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Si hay algo, y quiero decir algo, que pueda hacer por usted, por favor pregunte. Es un honor y un privilegio servirle. Al verla irse, Knox no pudo evitar notar el ligero movimiento que hizo en sus caderas mientras salía de la habitación. Fuerza, respiró él, apelando a su entrenamiento en autocontrol para solucionar cierto problema que había surgido por su paseo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que eso es todo lo que se necesita? Una vez que logró controlar sus impulsos más básicos, Knox se puso su túnica y se dirigió hacia el bosque de Dios, que por orden de Lord Stark, sería donde Jon y Rab estarían entrenando. Una vez más, tengo que admitir que Lord Stark me ha sorprendido. Pensó Knox mientras salía de la gran torre del homenaje. El aire frío del norte lo hizo detenerse momentáneamente mientras se adaptaba al ligero cambio de temperatura. Es mucho más astuto de lo que parece. Si bien el bosque de Dios está abierto a los ciudadanos de Winterfell, solo hay una verdadera entrada y una verdadera salida. Y eso es a través de una entrada vigilada. Al entrenar a los niños en el bosque de dioses, puede controlar quién sabe exactamente qué implicará su entrenamiento. Y aunque anoche anunció sus intenciones de que Jon y Rab entrenaran bajo mi tutela, nunca especificó exactamente en qué entrenaría a los niños. Todavía necesita bastante trabajo, pero al menos no es tan tonto como muchos de los señores del sur creen que lo es. Mientras pasaba junto a los guardias y entraba en el bosque de dioses, comenzó a ejecutar lo que planeaba usar para enseñar a los niños mientras caminaba entre los árboles. No puedo entrenarlos como lo hacía antes. No son acólitos de Corriban. Si los tratara así, al menos uno de los niños tendría que morir a manos del otro antes de que su entrenamiento pudiera considerarse completo. Algo que estoy seguro que Lord Stark, ni ninguno de los señores de esta tierra, aprobaría. Quizás excepto Tywin. Pero no, puedo utilizar aspectos de las pruebas de Corriban, pero no serán el punto central del entrenamiento del niño. En esto, Knox se consideraba afortunado teniendo en cuenta sus antiguos aprendices.
Azara, su primera aprendiz y amor, casi había sido una Jedi antes de matar a sus instructores y tomarla bajo su tutela. Y por mucho que él le enseñó en cuestiones del lado oscuro, ella también le enseñó mucho del lado luminoso de la fuerza. Y su segundo aprendiz, Salek, era un verdadero guerrero calees que casi tenía más en común con los mandalorianos que con los Sith. Ambos, junto con su propia experiencia en los rangos Sith, le habían dado una apreciación relativamente única sobre cómo entrenar a un individuo. Pero aún así, entrenar a Ravi Jan estaría muy lejos de entrenar a Azara o Salek, o a cualquiera de sus otros subordinados que había reunido a lo largo de los años. Ravi Jan serían los dos primeros que se convertirían en sus acólitos sin ninguna experiencia previa. Lo que significa que tendría que comenzar desde el principio de lo que era la fuerza y lo que significaba usar el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Cuando llegó al claro central antes del arciano, tenía una idea general sobre cómo comenzar el entrenamiento de la fuerza de Jon y Dab. Pero mientras caminaba entre los árboles, descubrió que no era el primero en llegar esta mañana. Lord Stark estaba sentado en la gran roca frente al arciano, de espaldas a Nox. Lord Stark, saludó Nox al hombre, haciendo que el señor de Winterfell volviera la cabeza. No esperaba verte aquí tan temprano. Ni yo a ti, respondió Stark. El sol apenas ha llegado a la cima del horizonte. Encogiéndose de hombros, Nox se acercó a Stark. No duermo mucho. Y a través de la fuerza, uno puede renunciar a dormir mucho y aún estar en su apogeo. Stark asintió distraídamente. Creo que necesitaré esa técnica si continúan noches como la última. Al acercarse a Stark a través de la fuerza, descubrió que, a pesar de estar despierto, Stark apenas estaba consciente. Su cuerpo estaba fatigado y su mente agotada. ¿Lady Stark te mantuvo despierto toda la noche dándote la bienvenida a casa?, preguntó en broma. Stark resopló, una ola de emociones desagradables salió de él mientras lo hacía. El más obvio de los cuales fue una sensación general de autodesprecio, que fue acompañada por un rápido destello de profundos ojos violetas. Parcialmente. Pero me encontré, preocupado e incapaz de descansar después porque mis sueños se negaban a dejarme descansar. Eso llamó la atención de Nox. La fuerza a menudo se manifestaba de formas extrañas y misteriosas. Pero ninguno fue más prominente que cuando se manifiesta durante los sueños. ¿Qué clase de sueños, si no te importa que te lo pregunte? Stark se tomó su tiempo antes de responder. Puedes, y de hecho, podrías ayudar. Soñé con la sala del trono dentro de la fortaleza roja. Al principio, pensé que simplemente estaba soñando con la pesadilla que fue el saqueo de desembarco del rey, pero esto era algo diferente. Se sentía mucho más real que cualquier sueño anterior. Casi podía ordenar lo que estaba haciendo en el sueño. Miré a mi alrededor y no reconocí a una sola persona en la habitación. Y en el trono estaba una criatura deforme que llevaba una piel de animal para tratar de esconderse. Recuerdo hablar y escuchar a otros hablar, pero no recuerdo una palabra de lo que se dijo. Y luego, una sensación de muerte y traición como si le apuntaran con una daga. Mi garganta. Y luego nada más que oscuridad. Nox supo en ese momento exactamente qué era. Stark había tenido una premonición de la fuerza mientras dormía. ¿Y qué crees que fue este sueño tuyo, Lord Stark? Stark se giró hacia él, su esencia misma buscando respuestas. Starks antes de haber tenido sueños similares, al igual que otros, siendo Daenerys la soñadora quizás el ejemplo más destacado de la historia. Mis antepasados los llamaron sueños de lobo, y algunos dicen que el rey Torrhen Stark tuvo ese sueño la noche antes de decidirse. Aegon el Conquistador. Pero supongo que, así como la sangre del lobo es más de lo que parece, también lo son estos sueños de lobo. Y estarías en lo cierto. Nox asintió, pasando un paso más allá de Stark y hacia el arciano. En mi cultura, se las conoce como visiones de la fuerza. Pueden ocurrir durante un estado profundo de meditación y un individuo con buena práctica puede limitar su alcance. O, en su caso, pueden aparecer y desaparecer durante el sueño o la meditación. Pero sin sensación de control sobre lo que estás viendo, y mucho menos sobre dónde o cuándo. Pero ellos son el futuro, ¿no es así? No, negó Nox casi de inmediato. Al menos, no del todo. Porque el futuro siempre está en movimiento, y lo único seguro acerca del futuro es la incertidumbre. Y tales sueños o visiones deben tomarse con cautela. Porque si se toman demasiado literalmente, entonces el destinatario puede crear inadvertidamente el mismo escenario que presenció al tratar de evitarlo. Supongo que lo que estoy diciendo es que si bien las visiones de la fuerza no deben ignorarse, no deben considerarse absolutas. Stark se quedó en silencio, el único ruido fue el susurro de las hojas mientras el viento soplaba a través del bosque de dioses.
Por eso te has quedado en el norte, ¿no? Stark preguntó aparentemente de la nada. Tuviste una de esas visiones de la fuerza, ¿no? Algo que te mostró que necesitabas quedarte aquí en lugar de dirigirte a cualquier otro lugar. Una vez más, Knox quedó impresionado con el nivel de perspicacia mostrado por el guardián del norte. Esos tontos señores del sur creen que él no se da cuenta. Y aunque puede que no se dé cuenta de algunas cosas, está interesado. Muy entusiasta. Mentir no funcionará con él, no ahora. Pero dudo que aprecie la visión completa que recibí. O reaccionará de forma exagerada. Sí, lo hice, confirmó Knox. La mañana de mi primer día aquí en Winterfell, sentí un tirón de la fuerza. Un tirón que me llevó a este mismo lugar. Y cuando me paré frente al anciano, casi me quedé ciego. Porque el árbol brillaba en el fuerza como un faro en la oscuridad de la noche. Lo siguiente que supe fue que fui arrojado a una visión en la que vi como una oscuridad que emanaba del lejano norte reclamaba la tierra. Y justo antes de que la oscuridad pudiera reclamar la victoria total, la visión comenzó de nuevo a medida que se desarrollaba una nueva serie de eventos. No sé cuánto tiempo estuve aquí viendo innumerables futuros potenciales pasar ante mis ojos, pero en cada uno de ellos la oscuridad fue capaz de conquistar la tierra. Hasta la última visión que tuve. En esta visión, la oscuridad falló. No entiendo los detalles sobre lo que condujo específicamente a la caída de la oscuridad, pero hay una cosa que sé con certeza. Y es que sin un norte fuerte, la oscuridad ganará. Y el norte solo puede ser fuerte bajo el liderazgo de los lobos del norte. Podía sentir la curiosidad de Stark alcanzar su punto máximo. ¿Entonces es por eso que te quedas? ¿Para ayudar a la casa Stark a fortalecerse para luchar contra cualquier oscuridad que se acerque? Pero no acabas de decir que estas visiones no suelen ser tomadas como verdad. Dije que los no entrenados deberían tomar las visiones de la fuerza con un grano de sal, Lord Stark, corrigió Knox, volviéndose hacia Stark. Pero he sido entrenado durante mucho tiempo y he profundizado más de lo que puedas imaginar en el misterio de la fuerza. Pero habiendo dicho eso, yo también tengo miedo de tomar algunas visiones demasiado en serio. Pero esta visión, esto fue algo completamente diferente. Algo que todavía estoy tratando de descubrir. Y después de ver tantas posibilidades, es un rompecabezas. Pero antes de que empieces a pensar que soy un hombre desinteresado que hace esto solo para mejorar tu casa, déjame sofoca esos pensamientos. Porque ahora yo también vivo en esta tierra. Y si la oscuridad que vi consume esta tierra, yo también seré consumido. Y eso no es algo que quiera que suceda. Entonces, verás, al fortalecer la North y la casa Stark específicamente, aumento mis propias probabilidades de sobrevivir a lo que se avecina. Eso es, extrañamente tranquilizador, comentó Lord Stark, sus palabras hicieron eco de los sentimientos que emanaban de él. ¿Sabes qué es esta, oscuridad? ¿O cuándo atacará? Sacudiendo la cabeza, Knox respondió honestamente. No y no. La oscuridad nubló mi visión, lo cual es inusual por decirlo menos. No pude ver qué era esta oscuridad o cuándo vendrá. Pero tenemos tiempo, eso lo sé con certeza. Es hora de prepárate. Años. Tal vez incluso una década o dos. Lord Stark se puso de pie y se acercó a Knox mientras los dos hombres se enfrentaban al anciano. No puedo pedirles a mis abanderados que se preparen para una amenaza que ni siquiera sabemos que realmente existe. Pero por si sirve de algo, te creo. Solo los viejos dioses saben por qué. Pero yo te creo. Y tienes mi agradecimiento por decir eso, Lord Stark. Ned. Knox se volvió y miró a Stark. ¿Indulto? Ned. Dijo Lord Stark, volviéndose hacia él y extendiendo su mano. Mi familia y aquellos a quienes tengo más cerca me llaman Ned. Tomando la mano ofrecida, Knox le sonrió a Ned y, mientras lo hacía, sintió un ligero cambio en la fuerza. Y a juzgar por el ligero apretón de la mano de Ned, él también lo sintió. ¿Tú también sentiste eso, no? Preguntó, a lo que Ned asintió. Bien. Eso significa que estamos en el camino correcto. Y nuestro viaje hacia adelante realmente comienza hoy. Sí, Ned asintió soltando su mano. Supongo que sí. Rab, John. Dejen de esconderse detrás de ese árbol y salgan. Pensé que les había dicho, muchachos, que no era educado espiar conversaciones que no eran para sus oídos. Al otro lado del claro, hubo un repentino susurro de hojas y ramas cuando primero Rab y luego John salieron tímidamente de detrás del árbol detrás del cual se escondían. Está mejorando en la detección de presencias. Un progreso notable para alguien de su edad y con una educación tan limitada en asuntos de la fuerza. Si tan solo hubiera logrado llegar hasta él cuando era más joven. Lo siento, padre, dijeron ambos niños casi simultáneamente.
Ned aceptó sus disculpas y se volvió hacia Knox. Dejo a mis hijos en sus manos, maestro Knox. Pero espero que me mantengan informado sobre su progreso y quiero que me informen antes de que su entrenamiento se vuelva demasiado físico en el futuro. Como desees, asintió Knox. Y por supuesto, eres bienvenido a quedarte también. Estoy seguro de que podrás aprender algunos trucos si lo haces. Ojalá pudiera, suspiró Ned con buen humor. Pero alguien tiene que gobernar el norte. Muchachos, escuchen bien al maestro Knox y hagan exactamente lo que él dice. Tanto Rap como John asintieron vigorosamente. Sí, padre. Dicho esto, Ned caminó por el sendero hacia la puerta, dejándolos a los tres en el centro del bosque de dioses. Vengan muchachos. Dijo Knox, señalando hacia la roca entre el estanque reflectante y el arciano. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Ambos chicos estaban casi llenos de emoción mientras todos se apresuraban uno sobre el otro para tomar asiento primero. Maestro Knox, ¿vamos a aprender ese truco de levantamiento que haces con la mano hoy? ¿O esa magia de truenos y relámpagos de la que hablaba Lord Umbro anoche? ¿O cómo ver estas visiones de las que tú y tu padre estaban hablando? ¿O no? ¿Nos vas a enseñar a pelear como lo haces tú? Ah, juventud. Siempre con tantas ganas de aprender, pensó Knox con una sonrisa arrepentida. Veremos cuánto dura este entusiasmo juvenil una vez que realmente comience su entrenamiento. Con el tiempo, sí. Pero no hoy. Ni mañana. No, primero debo darles a ambos una comprensión de la fuerza. Lo que significa que durante el primer mes al menos repasaremos la filosofía, la historia, las tácticas y los diferentes aspectos de la fuerza. Fuerza incluso antes de comenzar a aprender a utilizarla. La emoción de ambos chicos disminuyó significativamente ante eso. Pero todo eso es aburrido. Sé que Jorah. Para algunos, tal vez. Pero es un paso necesario. Pero si no estás dispuesto a ganar tiempo para obtener una base, entonces nunca podrás utilizar adecuadamente la fuerza. Y si es así, entonces no vale la pena dedicarle tiempo. Te enseño y el camino de salida está justo ahí. Pero si lo tomas, realmente debo preguntarme si eres capaz o no de convertirte en el próximo guardián del norte después de tu padre y le informaré como tal. Ambos muchachos cesaron sus quejas. ¿Listo para escuchar ahora? Preguntó, a lo que ambos chicos asintieron. Bien. Hoy comenzaremos con lo básico. La fuerza, como se la llama, no se define tan fácilmente. Es todo y nada. Está a nuestro alrededor. Nos rodea, nos penetra, nos ata. Piensa en es como un río que corre a través de todas las cosas. Y ustedes dos y yo somos piedras en este río. Podemos desviar la fuerza y doblarla a nuestra voluntad, pero solo hasta cierto punto. Y hay dos aspectos de la fuerza. El lado luminoso y el lado oscuro. Ambos pueden ser utilizados por aquellos que son capaces. La mano de John se levantó tentativamente. Maestro Knox, ¿por qué alguien querría usar algo oscuro? Tiene que ver con la filosofía, John, respondió Knox. Supongo entonces que ustedes dos creen que debido a que hay aspectos claros y oscuros de la fuerza, ambos inmediatamente los categorizaron como buenos y malos respectivamente, ¿no? Ambos chicos asintieron tímidamente con la cabeza. Entonces, les sorprendería a ambos saber que me criaron y me enseñaron el lado oscuro de la fuerza casi exclusivamente hasta que conocí a mi Dabel Yoai, mi primer aprendiz. Los ojos de ambos chicos casi se salieron de sus órbitas. Pero no eres malvado. John casi gritó. Tú me salvaste. Tú no puedes ser oscuro. Y eso es lo primero que debemos eliminar. Tus nociones preconcebidas sobre lo que es bueno y lo que es malo, sermoneó Knox. Tanto el lado luminoso como el oscuro de la fuerza se pueden usar para el bien o para el mal dependiendo de tu punto de vista. Si bien es mucho más complicado de lo que voy a decir, la diferencia entre los dos se puede resumir de la siguiente manera. El lado luminoso se centra en la paz y la tranquilidad, mientras que el lado oscuro fomenta las emociones fuertes y la dominación. El verdadero camino radica en suscribirse a ambos lados de la fuerza hasta cierto punto. No puedes permitirte caer demasiado en un aspecto u otro. Cae demasiado en el lado luminoso y se convertirá en una cáscara sin emociones de una persona a la que no le importa nada, ni siquiera sus propios parientes. He visto a aquellos que han caído tan profundamente en la luz que simplemente se quedaron sentados allí sin emociones. Mientras a su alrededor ocurrían actos de maldad indescriptibles y no movían un dedo para detenerlo. Por otro lado, el lado oscuro puede ser igual de traicionero. Si caes demasiado en el lado oscuro, te convertirás en un esclavo de tus emociones, especialmente de las emociones fuertes como el odio y el deseo. Comenzarás a arremeter contra cualquier cosa.
Y todo lo que consideres una amenaza para ti mismo, incluso si no lo es. Y al final, te convertirás en poco más que un monstruo deforme al que solo le importa tu propio poder. Haciendo una pausa, dejó que sus palabras asimilaran antes de continuar. Ambos lados de la fuerza tienen códigos de conducta para ayudar a enfatizar ese aspecto de la fuerza. Ahora escuchen atentamente y guarden estos códigos en su memoria, porque los repasaremos con frecuencia y su significado en los próximos meses. El lado luminoso, o el código Jedi es así. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, no hay paz. Es la fuerza. Y el código Sith del lado oscuro es así. La paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión, obtengo fuerza. A través de la fuerza, gano poder. A través del poder, la victoria. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Ahora, espero que ustedes dos hayan escuchado bien. Porque revisaremos cada uno de estos códigos, una línea a la vez, y los discutiremos. Doran Martell, príncipe de Dorné, contemplaba en silencio la ciudad de Sunspear y la bahía desde sus aposentos privados dentro de la Torre del Sol, y reflexionaba en silencio sobre la última rareza que se le había presentado. Es decir, en forma del barco del norte, que estaba anclado en la bahía. A pesar de lo que muchos pudieran haber pensado, Dorné no odiaba al norte ni a los lobos. En cualquier caso, no es que odiaran a los ciervos y a los leones. En todo caso, el pueblo de Dorné entendió la razón del norte para rebelarse contra la corona. Y las acciones de Eddard Stark al final de la rebelión con sus demandas de que Gregor Clegane y Armory Lorch fueran juzgados por asesinato y su posterior partida cuando se negó la demanda aumentaron la opinión que la gente de Dorné tenía sobre el hombre. Eso no quería decir que alguna vez serían considerados amigos. Pero el norte era una de las pocas personas que quedaban en la totalidad de los 7 reinos que podía atracar con seguridad en Sunspear sin temor a represalias. Mi príncipe, el príncipe Oberyn ha llegado, anunció su siempre fiel guardaespaldas Areo Ota, su voz profunda y retumbante se transmitió fácilmente a través de la distancia que lo separaba. Véalo adentro, ordenó, sin apartarse de su vista de la bahía. Y luego asegúrate de que no haya oídos no deseados cerca. Tendré unas palabras privadas con mi hermano. Sí, mi príncipe, dijo Areo arrastrando las palabras, sus pesados pies hablaban de su rápida retirada de la habitación. La poca paz que logró encontrar desapareció rápidamente cuando las puertas de sus habitaciones se abrieron con fuerza. Hermano, espero que sepas que me alejaste del momento más maravilloso que estaba pasando con mi encantadora Ellaria y algunas de las chicas nuevas de la ciudad. Tus impulsos pueden esperar, Oberyn. Dijo Doran, girándose y mirando a su hermano. El dolor en sus rodillas aumentó levemente pero no lo suficiente como para impedirle moverse. Tenemos asuntos que discutir. Alzando una ceja, la mirada de Oberyn se dirigió hacia el puerto, es decir, el barco del norte anclado en la bahía. Sí, supongo que sí. No creo que me digas por qué no has exigido a ese barco del norte que abandone nuestras costas para que no quieran probar nuestras lanzas. No, no lo he hecho. Y tú tampoco lo harás, Oberyn, afirmó Doran con fuerza. Si bien era inteligente y tenía una habilidad increíble en el combate, su hermano menor a menudo pasaba por alto la sutileza. Y la mejor manera de tratar con él era a menudo ser franco. Ese barco trajo a Waman Mandoley a nuestras costas. Y él permanecerá en la Torre del Sol hasta que terminemos nuestros tratos. Y serás cortés con él durante su estadía. Oberyn no se molestó en ocultar su mirada de desprecio ante el nombre. Si bien su hermano tenía una opinión similar al resto de Dorné con respecto al norte, todavía los consideraba responsables de la muerte de su hermana y sus hijos. Entonces, el único hombre en todos los 7 reinos que puede rivalizar con la flor gorda en términos de circunferencia ha decidido caminar como un pato hasta Dorné. Sin duda a instancias de sus amos lobos. Y usted le está permitiendo no solo quédate en Sunspear por un tiempo, pero en la Torre del Sol. La misma torre donde Elia, nuestra hermana, fue criada junto a nosotros. ¿Por qué? Porque yo lo dije, hermano, respondió Doran con dureza, encontrando la mirada fría de su hermano con una mirada propia. Y respetarás mi decisión. Doran sostuvo la mirada de su hermano, sin querer apartar la mirada. Al poco tiempo, Oberyn rompió la cerradura y giró la cabeza. Muy bien, hermano, admitió, aunque de mala gana. Entonces, dime por qué la sirena gorda ha venido a Dorné. Su propósito es doble, explicó Doran. El primero fue entregar un regalo a Dorné. El segundo fue establecer un acuerdo comercial entre el norte y Dorné. El rostro de Oberyn se volvió interrogativo. ¿Un regalo?
¿Qué tipo de regalo podrían ofrecernos los bárbaros del norte? Algo que hemos buscado durante años, hermano, respondió, señalando una mesa a lo largo de la pared de la habitación donde había un cofre solitario. Felicitaciones de los Stark. Frunciendo el ceño, su hermano se dirigió hacia el cofre y levantó la tapa. Cuando vio lo que había dentro, se quedó paralizado, tal como lo había hecho Doran cuando vio por primera vez las manos y el anillo de sello que había dentro. Ese anillo tiene una mantícora, hermano, dijo Oberyn en voz baja. El sello de la casa Lorch. Y esas son las manos de Armory Lorch, continuó Doran, respondiendo a la pregunta no formulada de su hermano. Su hermano permaneció inusualmente callado mientras contemplaba las manos cortadas que les habían regalado. Una pequeña venganza entregada por una casa a la que no amaban. ¿OMS? Un nuevo vasallo bajo el mando de la casa Stark que luchó solo contra Lorch y varios de sus hombres durante una prueba de combate después de que los norteños encontraron a Lorch violando a una madre y a su pequeña hija. Respondió Doran, tomando asiento mientras su gota comenzaba a estallar hasta el punto en que ya no podía ignorarla. Un nuevo vasallo, que resulta ser un hechicero de no poco poder. Eso llamó la atención de Oberyn. Si había algo que podía llamar la atención de su hermano más allá de los placeres carnales o una buena pelea, era lo arcano. ¿Un hechicero? Sí, según Lord Manderley, y creo que tiene pocos motivos para mentir. Sabía que su hermano no tomaría bien lo que estaba a punto de decir a continuación, pero no tuvo más remedio que ocultarle la información a su hermano para evitar que hiciera algo imprudente. Porque también he oído hablar de este hechicero a uno de nuestros espías. Como era de esperar, Oberyn se giró hacia él, con los ojos encendidos de ira. ¿Sabías que Lorch estaba muerto? Yo no dije eso, respondió, evitando la verdad. En verdad, había oído la historia de que Lorch había muerto, pero no confiaba en ninguna fuente de información para algo tan vital. Pero antes de que pudiera obtener la confirmación, Lord Manderley llegó con las manos del hombre para confirmar su muerte y todo lo demás que Doran había escuchado. He oído hablar de este hechicero. Como ha jurado lealtad a la casa Stark. Como este hombre soltero asaltó Piquel solo y logró someter a los Krakens. Pacificada por el momento, la postura de Oberyn se relajó. Quizás debería dirigirme al norte para asegurar este supuesto acuerdo comercial y ver la verdad por mí mismo. Si bien Doran también estaba interesado en aprender más sobre este hechicero, principalmente sobre cómo afectaría sus planes a largo plazo, no estaba dispuesto a enviar a su hermano a hacerlo. No, no lo harás. Al menos no ahora. Dijo Doran, acabando con las esperanzas de su hermano de aprender más de lo arcano. Tengo una tarea diferente que debes realizar. ¿Y cuál sería esa tarea, hermano? Preguntó Oberyn. Ajustándose las piernas y frotándose las rodillas, Doran sacó a relucir la siguiente información que Manderley le había confirmado sobre el hechicero. Algo para lo que creo que serás muy adecuado. Necesito que viajes a través de las ciudades libres de Essos para tratar de encontrar alguna historia sobre este hechicero para que podamos descubrir su origen. Oberyn tomó la silla frente a él, se sirvió una copa de vino y tomó un pequeño trago. ¿Y por qué creerías que es oriundo de Esos? En los viejos tiempos, no era raro que aquellos con la sangre de los primeros hombres poseyeran magia. No muy diferente a nuestros propios ancestros Rhaenys y su magia de agua. Porque el hombre tiene el aspecto de un valirio puro, dijo Doran, haciendo que Oberyn se detuviera a mitad de un sorbo. Un hecho que no le ha granjeado el cariño del usurpador, pero desafortunadamente el tonto pudo pasar por alto su odio por todo lo relacionado con los dragones después de presenciar de lo que el hombre era capaz. Oberyn dejó su vaso y miró a lo lejos, sumido en sus pensamientos. Las ciudades libres son enormes, hermano. Me llevará algún tiempo buscarlas todas. Y aunque su mirada podría apuntar hacia las ciudades libres, ¿no sería mejor comenzar en Cart o Asai? Quizás, pero por ahora comenzaremos con lo que sabemos sobre el hombre, dijo Doran. Si bien Asai y su dios rojo eran una posibilidad, dudaba que el hombre fuera de Cart ya que era poco probable que un brujo de la Casa de los Eternos alguna vez se fuera. No necesitamos conocer toda su historia. Cualquier pista sobre su origen será suficiente. Oberyn asintió y terminó lo último de su vino. Bueno, entonces, supongo que partiré en el primer barco que partirá hacia Esos. Ellaria ha querido aventurarse a través de Esos nuevamente. Y estoy seguro de que puedo encontrar ciertas cosas para mantenernos a ambos entretenidos mientras buscamos algo. Información sobre este hechicero. Bien, asintió Doran. Y hay dos aspectos más sobre el hechicero que podrían ayudarle a acotar esta búsqueda. Si bien Lord Manderley fue vago acerca de los orígenes potenciales del hombre, puedo concluir que el hombre fue un sirviente o un esclavo en los primeros años de su vida.
Y el segundo, un aspecto mucho más revelador de él, es que es ciego y usa una tela ornamentada para cubrir sus cicatrices. ¿Un hombre ciego?, cuestionó Oberyn. Un hechicero ciego, que tiene la destreza marcial y el poder arcano para matar a Lorch y sus hombres en una prueba de combate y luego sitiar Pique casi solo. Este hombre se vuelve cada vez más interesante con cada palabra que pronuncias, hermano. Así es. Continuaré interrogando sutilmente a Lord Manderley sobre el hombre durante las conversaciones comerciales. Y hay una tarea más que te pido mientras estés en las ciudades libres. Sacando un pergamino del forro interior de su túnica, se lo tendió a su hermano para que lo tomara. Esto es solo para tus ojos, hermano. Para ti y para el destinatario previsto. Oberyn tomó el pergamino, lo abrió rápidamente y leyó su contenido, sus ojos se agrandaban con cada línea que leía. ¿Estás seguro acerca de esto?, preguntó Oberyn mientras enrollaba el pergamino y lo guardaba en el interior de su chaleco. Siempre hay una posibilidad cuando juegas al Juego de Tronos, hermano, afirmó Doran. Pero con este hechicero ahora en el juego, tenemos que ser aún más cautelosos con la forma en que jugamos nuestra mano. Por eso no es un acuerdo completo. Al menos no todavía. En caso de que el hechicero resulte no ser una amenaza tan grande. O si puede ser influenciado, entonces será así. Ya veo, asintió Oberyn. Bueno, entonces, si eso es todo, hermano, me iré. Deseo despedirme de mis hijas antes de que Ellaria y yo emprendamos nuestra aventura. Buen viaje, hermano. Doran asintió. Y que encuentres el éxito en ambos esfuerzos. Apoyado contra la ventana arqueada de su habitación dentro de la renovada torre rota de Winterfell, Knox observó cómo ligeras ráfagas de nieve caían lentamente desde el cielo hasta el suelo. 2 años, pensó mientras la nieve caía junto a la ventana. 2 años llevo viviendo esta nueva realidad mía. Nunca en 1.000.000 de años hubiera pensado que me encontraría atrapado en un mundo preindustrial. Sin embargo, aquí estoy. Pero incluso entonces, esta experiencia ha sido algo completamente distinto. Extendiendo la mano con sus sentidos, no detuvo el crecimiento del orgullo dentro de él mientras evaluaba la antigua fortaleza de la casa Stark debajo de él. A pesar de las fuertes nevadas que habían comenzado apenas unos meses después de su regreso de poner fin a la rebelión en las Islas del Hierro, muchos de los proyectos que Knox había esperado iniciar habían transcurrido relativamente bien. O tal vez fue debido a las fuertes nevadas, que podrían avergonzar incluso una tormenta de nieve en Oth, que pudo ayudar a los norteños a lograr tanto en tan poco tiempo. Después de todo, ¿qué había que hacer mientras los montones de nieve subían más de la mitad de las paredes de Invernalia? Después de su regreso de la guerra y con la amenaza del invierno pesando sobre ellos, Knox se había encargado de supervisar personalmente las fases finales de la construcción de un pequeño jardín de cristal adicional dentro de los muros de Winterfell, de casi 1 acre cuadrado de tamaño. Un jardín secundario de cristal escondido cerca del casas de Wintertown y el molino de viento y el alto horno situados más allá de las afueras de Wintertown. Terminar los jardines de vidrio a tiempo había permitido a los agricultores y jardineros dentro de las tierras Stark preparar el suelo lo suficiente como para poder comenzar a plantar semillas antes de que llegaran las primeras nevadas. Si bien la mayor parte de lo que se cultivaba era originario de la tierra, las semillas que Knox tenía dentro de la pequeña bolsa de supervivencia habían resultado de gran ayuda para la gente. Las frutas, verduras y cereales que proporcionó crecieron más rápido y en mayor tamaño que cualquier cosa que los norteños hubieran visto antes. Cuando se le preguntó sobre ellas, inventó un cuento sobre cómo estas plantas eran el pilar de la producción de alimentos de su hogar y habían sido elegidas como tales por su tamaño y su rápido periodo de germinación. Por supuesto, no les dijo que cada una de esas plantas había sido modificada genéticamente para crecer tanto y tan rápido, y mucho menos en condiciones tan duras. Pero incluso si lo hiciera, dudaba que alguien fuera capaz de entender la explicación. Si bien los jardines de vidrio adicionales y el alto horno fueron los 2 cambios principales en el terreno antes de la primera nevada, no fueron los últimos. Simplemente lo más importante para conseguir los demás proyectos que podrían iniciarse durante el invierno. Pero antes de poder fabricar algo, necesitaban las materias primas necesarias. Principalmente hierro y otros metales que se funden en la forja para crear el acero. La solución a ese problema vino quizás de uno de los últimos lugares que esperaba Knox. Un viejo diario perteneciente a Lord Rickard Stark, el padre de Ned, descubierto recientemente por el maestre Luwin y que el anterior maestre de Winterfell había extraviado en la biblioteca. En él, el antiguo señor de Winterfell señaló el posible descubrimiento de una veta de hierro en las montañas cercanas a Winterfell. Pero antes de que pudiera ordenar a un equipo que explorara el área, recibió la noticia de que su hijo Brandon había viajado a desembarco del rey y exigido justicia para su hermana secuestrada. Y esa fue la última entrada del libro.
Es comprensible que Ned estuviera furioso porque el diario de su difunto padre había estado fuera de lugar durante tanto tiempo. Y cuando preguntó cómo había sucedido tal cosa, el maestre Luwin no tuvo respuesta que dar. No, a menos que trajeran al maestre Valis de entre los muertos y se lo preguntaran. Pero independientemente de cómo se perdió el libro, ahora lo tenían. Y así, antes de que comenzaran a nevar, Ned había enviado a casi 200 hombres con equipo de minería no solo para explorar el área indicada, sino también para comenzar a minar. La veta que los hombres descubrieron aparentemente era profunda, y no solo había hierro, sino que también descubrieron una veta de cobre cerca. Con el alto horno operativo y con una veta recién descubierta de hierro y otros metales que se encontraba dentro de las montañas cercanas a Winterfell, Wintertown pudo suministrar a los herreros y artesanos del norte una cantidad decente de acero de alta calidad antes de que fueran se vio obligado a cerrar la mina debido a que la nieve hizo que tales operaciones fueran casi imposibles de completar. Si bien hubiera preferido más acero para trabajar y en el futuro llegaría más hierro en bruto a través de buques mercantes, Knox tenía más que suficiente para poner a trabajar a los herreros de Winterfell. El primer proyecto que les pidió que hicieran fueron las piezas necesarias para hacer un prototipo de imprenta. La teoría y el maquillaje detrás de la prensa fueron fáciles. Lo que no fue fácil fue el embalaje cuidadoso de los bloques de letras individuales que luego debían colocarse cuidadosamente en la plancha de impresión. Le llevó meses en el invierno, pero finalmente logró armar la prensa y tener suficientes bloques de letras elaborados para darles a Ned y Luwin una demostración de lo que el dispositivo era capaz de hacer. Si bien Luwin no quedó necesariamente impresionado por la velocidad que se necesitaba para ensamblar una sola plancha de impresión, rápidamente cambió de opinión una vez que vio que tan rápido la prensa podía imprimir papel una vez preparada. El mejor de los escribas podía escribir entre 2 y 3 páginas por hora, mientras que la imprenta podía imprimir casi 20 en el mismo tiempo. El segundo elemento, mucho más sencillo, que Knox se propuso fabricar fueron resortes metálicos. Una vez más, los herreros estaban más que un poco confundidos en cuanto a por qué quería que hicieran una bobina de metal delgado, pero después de hacer las primeras, Knox les mostró cómo se podían unir a un carro para crear choques. Los herreros inmediatamente dejaron de cuestionar todo lo que les dijo que hicieran después de eso. Y con más que un poco de ingenio por parte del herrero Mitken, pudieron crear resortes más pequeños y compactos a los que Knox les mostró cómo crear el primer colchón de resortes. Con esos dos inventos, los herreros de Winterfell trabajaron casi día y noche para crear la mayor cantidad de piezas para la prensa y los resortes. Si bien todavía no tenían suficiente para comenzar a comerciar, pronto lo tendrían. Y Knox estaba seguro de que ambos serían muy buscados en todo el reino y generarían una cantidad no pequeña de monedas. No es que las monedas fueran necesariamente un problema ahora, no con la cantidad de vidrio que estaban produciendo. Lord Manderley había hecho todo lo posible cuando fue a Dorne para iniciar negociaciones comerciales, y ahora el norte estaba recibiendo casi más arena de la que podían procesar. Al principio, los fabricantes de vidrio de Winterfell se centraron en crear paneles de vidrio para futuros jardines de cristal. Pero en un periodo de tiempo relativamente corto tenían una reserva de vidrio suficiente para construir al menos 2 jardines de vidrio más del tamaño de un acre, con algo de sobra. Con tal excedente, los vidrieros recurrieron al exceso y comenzaron a experimentar. Y sin que él siquiera tuviera que abandonar la sugerencia, un vidriero emprendedor creó una técnica de soplado de vidrio. Y ahora estaban fabricando cristalería y piezas de vidrio ornamentadas. El primer envío ya se había dirigido al sur, a Desembarco del Rey, con un colchón de muelles y, a juzgar por el cuervo que habían recibido hacía poco del rey, los artículos fueron muy bien recibidos. Especialmente entre la nobleza. Y ahora los pedidos y promesas de oro fluían hacia Winterfell con cada nuevo cuervo que aterrizaba. Al oír abrirse la puerta de su habitación, Knox se permitió sonreír al sentir la presencia familiar y reconfortante que acababa de entrar en su habitación. Knox, tengo los informes de los trabajadores de Wintertown, así como de los vidrieros y herreros aquí en Winterfell. El maestre Luwin ha enviado un cuervo desde White Harbor sobre el último envío de mineral de hierro y arena. Y Lady Bethany ha finalizado su recomendación para que 2 estudiantes ingresen bajo tutela avanzada. Alejándose de la ventana, Knox se giró y enfrentó a Nyra correctamente. La mujer que tenía delante ahora estaba casi irreconocible de sí misma antes de su llegada. Durante los últimos 2 años, había pasado casi tanto tiempo con ella como con Jon y Dab, sus acólitos. Bajo su dirección, aprendió a leer y escribir, además de adquirir conocimientos sólidos de matemáticas. A medida que sus proyectos evolucionaron y se volvieron cada vez más complicados, comenzó a confiar en ella para que se encargara de algunas de las tareas más mundanas, principalmente redactar informes y organizar envíos. Y ella había sobresalido en cada tarea que él le había encomendado.
En un periodo de tiempo relativamente corto, se vio relevada de sus deberes como doncella en la gran fortaleza y reasignada como su asistente personal. Una transición que provocó que comenzaran a circular no pocos rumores por Winterfell. Empieza con el cuervo de White Harbor, dijo Knox, caminando por su oficina improvisada y hacia el escritorio donde había numerosos libros abiertos. Asintiendo, Nira dejó el brazo cargado de pergamino que sostenía en su propia estación de trabajo antes de clasificarlos y seleccionar uno. Según Lord Manderley, los barcos enviados a Essos han regresado con 2.000 libras de mineral de hierro en bruto. Y los barcos de Dorney y Dragonstone deberían pasar pronto por el valle. Cada uno de los cuales debería tener 1.000 libras de arena y otros ingredientes. A bordo. Asintiendo para sí mismo, Knox comenzó a hacer cálculos en su cabeza sobre cuánto tiempo necesitarían las materias primas para llegar aquí a Winterfell. Desafortunadamente, con el cuchillo blanco congelado, la carga tendría que ser transportada por tierra, a través de la nieve. Lo que duplicaría con creces el tiempo que normalmente les tomaría llegar. Envía un mensaje a Wintertown y diles que comiencen a preparar el alto horno para la llegada del mineral. Lord Stark quiere que este próximo lote se use para fabricar armas y armaduras en lugar de piezas. Nira tomó una pluma de un tintero y tomó algunas notas rápidas antes de pasar a la siguiente misiva. La cuota de paneles de vidrio de los vidrieros para el mes se ha cumplido y están listos para comenzar a enviarlos. Hojeando sus propias notas, Knox encontró las notas de la última reunión que había tenido con Ned sobre los jardines de cristal. Lord Stark quiere que este envío se envíe a White Harbor para que puedan comenzar la construcción de sus propios nuevos jardines de vidrio. Usaremos los transportes que transportan el mineral de hierro y la arena para enviar el vidrio a White Harbor. Nira asintió, tomando más notas mientras hablaba. ¿A cuántos estudiantes recomienda Bethany para recibir más tutela? 2, respondió Nira, volteando su periódico una vez más para leer el informe de Bethany. Una joven de Wintertown cuya madre es, bueno, eso no es importante. Y también el hijo de un vidriero. Bethany había validado su confianza en ella y su hija varias veces desde que llegó a Winterfell. La ex noble no había tardado nada en instalar una pequeña sala de clases dentro de los límites de Winterfell y una segunda en Wintertown. Luego comenzó a enseñar 2 días a la semana, una vez en cada aula preparada. Al principio eran muy pocos los niños y aún menos los adolescentes que asistían a su clase. Pero en 1 o 2 meses, la noticia de que ella enseñaba a leer, escribir y realizar matemáticas básicas se extendió y sus clases se llenaron hasta el punto en que tuvo que agregar una clase adicional en Wintertown solo para mantenerse al día con todos los alumnos que tuvo. Entonces confiaré en su juicio, asintió Knox. Establece habitaciones para el niño y la niña aquí en los niveles inferiores de la torre, cerca de los aposentos de Betania. Y asegúrate de recordarles los límites aquí en la torre. Y dales la tarea de crear tableros de impresión. Nira asintió y rápidamente comenzó a escribir la solicitud para recibir los muebles necesarios del mayordomo de Winterfell, Dayan Poole. Después de haber restaurado completamente la torre rota a su antiguo esplendor, Knox inmediatamente se dedicó a tallar secciones de la torre para usos específicos. Los niveles inferiores serían el futuro sitio de los dormitorios que albergarían a los estudiantes de la Universidad Winterfell, mientras que los niveles intermedios contenían una pequeña biblioteca y salas de conferencias. Sin embargo, las 4 capas superiores de la torre estaban reservadas únicamente para Knox. Y los únicos a los que se les permitió la entrada fueron Lord Stark y su familia, el maestre Luwin, Stuart Poole y cualquier otra persona a la que Knox también permitiera la entrada. La capa superior eran las habitaciones personales de Knox, mientras que el nivel justo debajo, donde se encontraba actualmente, era su oficina. El siguiente nivel era una cámara dedicada a entrenamiento y mediación, mientras que el nivel justo debajo sería donde Knox albergaría a sus futuros acólitos de la fuerza. Pero como sus únicos acólitos eran Jon y Dave en ese momento, quienes tenían habitaciones en la gran torre del homenaje, el único otro ocupante en los niveles superiores de la torre era Nira. Lo que por supuesto no hizo absolutamente nada para sofocar los rumores que circulaban sobre ellos dos. ¿Hay algo más, Knox? No, respondió antes de extender la mano y convocar su capa y su sable de luz desde el otro lado de la habitación. Por favor, asegúrese de que los pedidos se completen y se envíen a Pole para la aprobación de Lord Stark antes de la cena. Por supuesto, Nira asintió con una sonrisa. ¿Cuándo te he decepcionado, Aline? Su nombre saliendo de sus labios provocó una sonrisa en su rostro y una hinchazón en su pecho. Bueno, dijo, acercándose a ella y envolviéndola lentamente en sus brazos. Hay una primera vez para todo. Tocando ligeramente sus labios con los de ella, Knox se dejó llevar mientras la sostenía en sus brazos.
A pesar de lo que decían los rumores de Winterfell, su relación, al menos el aspecto físico de su relación, aún era nueva. Y no llegó al punto en que compartieran una habitación. Aunque no por falta de intento. Pero el dolor de perder a Azara había herido profundamente a Nox. Le había tomado mucho tiempo sanar. Y aunque todavía le dolía el corazón al pensar en su amor perdido, no era tan doloroso ahora que Nyra lentamente había llegado a su corazón. Suficiente, respiró ella, rompiendo el beso y obligándolo a dar un paso atrás. Si sigues haciendo eso, entonces no te dejaré salir de tu habitación. Y tienes que asistir a una sesión de entrenamiento con Lord Robb y el joven Jon. No quiero dejar a tus acólitos solos. Especialmente no hoy. ¿Palabra hoy vas a someter a los chicos a una práctica de sparring? Y sabes lo mucho que han estado esperando esto. Apuesto a que ambos ya están en Godswood esperándote. Y el chico Greyjoy que lo sigue. Alrededor como un cachorro perdido. Alejándose de ella, Nox reprimió sus emociones y deseos y se permitió volver a filtrarse ligeramente en la atracción del lado oscuro. No sería bueno ser blando. Hoy no. Dudo que sientan lo mismo una vez que se den cuenta de lo que estarán pasando. Dejando a Nyra con su trabajo, Nox comenzó a descender de sus habitaciones. Sin embargo, ella no llegó muy lejos. Porque mientras pasaba por su cámara privada de meditación y entrenamiento, sintió una presencia muy familiar proveniente de su interior. No fue la presencia lo que lo hizo detenerse, le había dado permiso para usar sus cámaras de meditación cuando fuera necesario, sino más bien los sentimientos de frustración, ira y más que una ligera cantidad de diversión que surgía de su interior. Decidiendo que lo que había sucedido debía abordarse lo antes posible, Nox entró en la habitación. Su sala de meditación era bastante espartana, ya que había tenido poco tiempo para configurar la sala a su gusto y le faltaban varias cosas que necesitaba. Una sola ventana proporcionaba luz a la habitación, que estaba casi vacía salvo por las 6 grandes piedras redondas que había levitado hacia la torre que estaban dispuestas en un patrón hexagonal en el centro de la habitación. Además de las piedras, los únicos otros objetos en la habitación eran 3 muñecos de entrenamiento de madera de varios diseños hechos de madera de hierro a lo largo de la pared del fondo. Y fue contra uno de estos muñecos que encontró a Asa, practicando algunas de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que le había mostrado. De pie justo dentro de la entrada, observó a la joven moverse a través de los escalones que él le había mostrado. Sus brazos y piernas conectaban las diversas extremidades que estaban unidas al muñeco mientras corría a través del kata. Mientras esperaba hasta que terminó, Nox se aclaró la garganta con fuerza, lo que la hizo sobresaltarse un poco cuando él se acercó. Cuando dije que podías tener acceso a estas habitaciones, no imaginé que abusarías tanto de ese privilegio. Asa simplemente resopló ante eso. Solo necesitaba golpear algo después de lidiar con esa mujer. Sacudiendo la cabeza, Nox inmediatamente identificó la fuente de su ira. Si bien su relación podría no haber sido la mejor con Lady Stark, principalmente debido a su creencia de que la fuerza era mágica y, por lo tanto, una creación de los 7 infiernos que debería ser purgada de las tierras o evitada como una plaga, él al menos pudo mantener un tono civilizado con la mujer y el septa Mordane gracias en gran parte a sus años de práctica entre los Sith. Asa no tenía esa práctica. Y no tuvo ningún problema en decirles a la septa y a Lady Stark exactamente lo que pensaba de ambos y sus puntos de vista sobre lo que era apropiado para una mujer. Y por esa mujer, ¿te refieres a Lady Stark o a la septa? Septa, resopló Asa. Aunque estoy seguro de que a estas alturas ya se fue y le contó a Lady Stark exactamente lo que yo le dije. Y ese pez frío sin duda querrá tener palabras sobre mi comportamiento, antiestético. Sacudiendo la cabeza, Nox se detuvo a unos pasos de ella. ¿Y qué pasó exactamente? Sabiendo que no iba a dejarlo pasar, Asa se alejó del muñeco. Ella hizo un comentario sobre cómo si no empezaba a comportarme apropiadamente como debería hacerlo una dama de mi posición, entonces ella me iba a cambiar el trasero. ¿Y qué le dijiste a cambio? Ante esto, Asa vaciló un momento. Le dije que si se acercaba a 10 pasos de mí con un interruptor, entonces le clavaría mi hacha en su coño marchito, crujiente y sin uso. Impresionante uso de palabras. Nox asintió. Pero en general, imprudente. Hemos hablado de esto antes, ¿no? Que si bien tu ira te da crédito, hay un momento y un lugar para ello. Y que esto no es aquí y ahora. Casi podía saborear la vergüenza de Asa. Sí, señor. Sin embargo, aparentemente la lección no ha sido asimilada. Comentó Nox, alejándose de ella. Quizás he sido demasiado indulgente en tu entrenamiento entonces y debo expresar mi punto con más contundencia. Un rayo de fuerza se arqueó desde las yemas de sus dedos, golpeando a Asa y enviando a la joven al suelo, gritando de agonía.
Sin duda, sus gritos habrían dado la alarma si Nox no hubiera estado usando activamente la fuerza para hacer que la habitación estuviera completamente insonorizada. Manteniéndola bajo el tormento durante unos segundos, Nox cesó su ataque, dejando a Asa jadeando en el suelo mientras intentaba recuperarse. Levántate. Y recuerda, tú eres quien pidió esto. Asintiendo con la cabeza, Asa lentamente se puso de pie y recurrió a su ligera conexión con la fuerza para luchar contra el dolor que recorría su cuerpo. A Ocean no le había llevado mucho tiempo entender el significado detrás de sus crípticos comentarios sobre Pique cuando la conoció por primera vez. Y después de presenciar a Johnny Depp levantando rocas con la fuerza, ella inmediatamente se acercó a él y le exigió ser entrenada también. Desafortunadamente para Asa, tenía dos aspectos en su contra cuando la compararon con Johnny Depp. La primera era que su conexión con la fuerza era mucho menos potente que la de los dos niños, o incluso la de cualquiera de los niños Stark. Si bien su tenacidad y crueldad le habrían permitido sobrevivir a las pruebas de Corriban durante algún tiempo, nunca habría podido convertirse en una Sith completa. Pero este no era Corriban. Y con recursos tan limitados a su disposición en términos de acólitos, no podía darse el lujo de ser exigente en cuanto a quien entrenaba. El segundo aspecto que jugaba en su contra era su sexo. Si bien el norte y las Islas del Hierro podrían ser más liberales sobre el lugar de la mujer en el mundo, desafortunadamente Lord Stark no tenía la misma opinión. No completamente. Nox estaba seguro de que con el tiempo podría convencerlo, y tendría que hacerlo debido a que Arya era potencialmente tan poderosa como Jon. Pero la sombra de su hermana y sus maneras imprudentes todavía pesaban mucho en la mente del Guardián del Norte. Y eso fue sin que Lady Stark insistiera en sus puntos de vista sobre cuál era el lugar de una mujer. Entonces, al final, aunque había aceptado entrenarla, lo estaba haciendo en secreto. Lejos de los ojos de Starks y de todos los demás. Aunque estaba bastante seguro de que Ned sabía lo que estaba pasando. El hombre había perfeccionado su capacidad para sentir aspectos de las personas a través de la fuerza a lo largo de los años. Y tenía que haber sabido que el poder de Asa estaba creciendo constantemente. Tenía la intención de entrenarla como si fuera Johnny Depp, pero ella lo había rechazado rápidamente. Ella no quería que él se lo tomara con calma. Si no podía ser tan poderosa como él le había dicho sin rodeos, entonces quería ser tan fuerte y hábil como un mandaloriano. Era un objetivo ambicioso. Y uno que confirmó sus pensamientos sobre quién debería ser quien se hiciera cargo de las Islas del Hierro en el futuro. Entonces, él había aceptado su petición. Y aunque todavía le estaba enseñando ambos aspectos de la fuerza, no se lo estaba tomando con calma. Bien, Nox asintió con aprobación mientras luchaba contra el dolor. Mientras enseño a los niños, debes quedarte aquí y meditar. Y usa tu ira, tu miedo y tu impulso para hacerte más fuerte y ayudarte a profundizar en la fuerza. Y para cuando regrese, habrás hecho 3 rotaciones de las piedras. ¿Entendido? Los ojos de Asa se abrieron antes de mirar el hexágono de piedras en el centro de la habitación. Había elaborado cuidadosamente cada piedra en una copia aproximada de las piedras Muntur. Si bien ninguno era tan pesado, seguían siendo una buena herramienta de entrenamiento. Sí, señor. Asa asintió, se dirigió al centro de la habitación y se arrodilló entre las piedras. Dejándola con su meditación, Nox le dio una última mirada a través de la fuerza antes de dejarla sola. No tenía miedo de que ella no hiciera exactamente lo que le había ordenado. Ella había cometido ese error solo una vez antes. Y se aseguró de que ella entendiera completamente lo que significaba faltarle el respeto a su maestro en el futuro. Y desde entonces, no había dejado de hacer lo que le habían ordenado. Al descender por la torre, Nox pasó por las cámaras vacías que pronto pertenecerían a los 2 nuevos iniciados, así como las de Bethany y su hija antes de cruzar un puente corto y entrar en la primera fortaleza. Al igual que la que alguna vez fue la Torre Rota, la primera fortaleza había sido renovada. Aunque, por supuesto, menos de un tercio de la fortaleza había sido limpiado y puesto en uso. Y ese tercio se había dividido en salas de montaje para la imprenta, apartamentos para vidrieros y herreros, así como un baño público. Con el tiempo, Nox esperaba renovar la totalidad de la primera fortaleza para que las capas superiores fueran principalmente apartamentos para los trabajadores, mientras que los niveles inferiores se convirtieran en instalaciones de producción. Todavía estaba tratando de presentar la idea de una fabricación algo modernizada a Lord Stark y al resto del norte. Pero estaban empezando a aceptar su forma de pensar. Especialmente cuando comenzaron a ver cuán eficientes podían llegar a ser algunos de los procesos. Al salir de la primera fortaleza, sus oídos inmediatamente captaron los sonidos de los combates y las voces fuertes que venían a poca distancia. Sabiendo exactamente lo que estaba pasando, Nox caminó hacia la conmoción.
Los campos de entrenamiento de Winterfell apenas tenían espacio para estar de pie mientras cientos de hombres del norte entrenaban bajo la atenta mirada del capitán de la guardia, Ser Jory. Manteniendo la distancia para no interrumpir el entrenamiento, Nox extendió sus sentidos para ver mejor cómo les estaba yendo a los hombres. Desafortunadamente, este era un aspecto en el que Nox no había tenido completamente éxito. Si bien se estaban utilizando muchos aspectos de su programa de entrenamiento, no estaba ni cerca de lo que Nox pensaba que era suficiente. Quería que Ned formara un ejército profesional de decenas de miles de personas. Pero, lamentablemente, eso simplemente no fue factible. Principalmente debido a la mentalidad actual de Westeros en su conjunto. Los señores tenían caballeros a los que podían recurrir y levas que podían recaudarse en tiempos de guerra. Pero ningún señor, ni siquiera el rey, tenía un verdadero ejército permanente de profesionales. Eso, y el hecho de que el norte simplemente no podía permitirse el lujo de mantener pagado a un ejército así durante mucho tiempo, casi acabaron con su primer esbozo. Pero Stark había visto el valor de gran parte de lo que había sugerido. Entonces, había implementado un nuevo orden. Todos los hombres y niños mayores de edad que vivían en la tierra Stark asistirían a entrenamiento militar durante un mes cada año. Durante ese mes vivirían en Winterfell y entrenarían día y noche bajo la guía de Ser Jory, Ser Rodrik e incluso el propio Nox cuando tuviera tiempo. No era perfecto, ni se acercaba a lo que Nox quería, pero era mejor que nada. Al menos ahora, cuando llegara el momento de llamar a los estandartes a la guerra, los reclutas al menos sabrían la diferencia entre su arma de asta y su gallo. Pero ahora, con el invierno completamente llegado, había muchos en Winterfell que no tenían nada más que tiempo libre. Lo que significó más tiempo para entrenar a los hombres. Actualmente, los hombres y niños estaban dando vueltas alrededor de la carrera de obstáculos que Nox había diseñado, y luego corrieron cuando Jory dijo que dicha carrera no se podía realizar en un tiempo razonable. «Vamos, imbéciles», gritó Ser Jory, levantando a un hombre que acababa de caer al suelo y obligándolo a seguir moviéndose. «Ustedes son hombres del norte. No un tonto coño sureño. Ahora muevan sus traseros». Bueno, al menos están logrando completar el curso. Aunque la cantidad de tiempo que les tomó darse cuenta de que necesitarían ayudarse unos a otros para completar el curso es más que preocupante. Pero bueno, supongo que más vale tarde que nunca. Decidiendo no interferir con los ejercicios, Nox se alejó silenciosamente de la primera fortaleza y se dirigió hacia el bosque de Dios. A pesar de los cambios en la que alguna vez fue la Torre Rota y la primera fortaleza, relativamente poco más había cambiado en el resto de Winterfell desde su llegada hace más de 2 años. La única diferencia realmente notable en el diseño del castillo fue el jardín de vidrio adicional detrás de la torre del homenaje principal y la expansión de las forjas para acomodar a los herreros de vidrio y metal que habían comenzado a dirigirse hacia Winterfell en busca de trabajo. Pasando por la gran torre del homenaje y los jardines de cristal, Nox se dirigió hacia el bosque de dioses. Los 2 guardias estacionados justo afuera de la entrada ni siquiera se molestaron en detenerlo cuando pasó junto a ellos. Abriéndose paso entre los árboles, Nox no se sorprendió cuando llegó al arciano en el centro del bosque de dioses y descubrió que no era el primero en llegar. Jon ya estaba allí, vestido con ropa de entrenamiento y sosteniendo una espada de entrenamiento con peso en sus manos mientras avanzaba por los pasos de la forma 3 Oresu, una de las formas preferidas de Nox debido a su capacidad de defensa y para darle tiempo para utilizar la fuerza durante combate. Manteniéndose fuera de la vista, Nox observó al niño mientras realizaba los movimientos. De los 4 que estaba entrenando ahora, bueno, 3 en realidad, y solo 2 de ellos oficialmente, ya que Theon desafortunadamente no tenía casi ninguna sensibilidad a la fuerza a diferencia de su hermana. Jon fue sin duda el alumno más prometedor que tuvo. Aparte de su alta aptitud en la fuerza, que era más que suficiente para convertirlo en un estudiante favorito en Corriban, el chico tenía un impulso para demostrar su valía que superaba con creces a cualquiera de los demás. Y sabía exactamente por qué era eso. Quería dejar de lado el título de bastardo que unos pocos elegidos en el castillo se aseguraban de recordarle casi a diario. Quería demostrar que era más que eso. Y ese deseo de demostrar su valía y la ira que lo invadió por el título le dieron la capacidad de progresar a un ritmo casi asombroso. Y dé el pie izquierdo 6 pulgadas hacia adelante e incline más el brazo derecho hacia abajo durante esa secuencia para ayudar a mantener el equilibrio. Jon se detuvo casi de inmediato, giró sobre sus talones y le hizo una reverencia. Maestro Nox. Nox salió de entre los árboles y se dirigió hacia su acólito más prometedor. De nuevo. Nox no necesitó aclararlo ya que Jon inmediatamente comenzó a repasar el formulario nuevamente.
Sin embargo, a medida que avanzaba, Knox periódicamente lo obligaba a mantener ciertas posiciones o le hacía preguntas sobre por qué algunos movimientos se realizaban como estaban, poniendo a prueba tanto la resistencia del niño como su conocimiento. Después de realizar todo el formulario 2 veces más, Knox detuvo el ejercicio. Suficiente. Tu hermano y Theon han llegado al igual que los demás. Dándole la espalda a Jon, Knox miró hacia el camino solitario que conducía a través del bosque de dioses. Ned caminaba delante del grupo con Ser Roderick a su lado junto con Theon y Rab. Y detrás de ellos había 15 hombres de armas que portaban espadas de torneo y parecían más que ligeramente nerviosos por el motivo por el que se les había permitido acceder al bosque de dioses mientras Knox estaba instruyendo. No era ningún secreto en Winterfell que Knox estaba instruyendo a los niños, pero en los últimos 2 años, nadie los había visto usar la fuerza en absoluto. Pero hoy eso iba a cambiar. Knox, Ned asintió con la cabeza a modo de saludo antes de ocupar su lugar habitual cerca del arciano, seguido de cerca por Ser Roderick. Con el señor de Invernalia alejándose, los hombres de armas de Stark se movieron torpemente en su lugar mientras Jon se unía a Rab y Theon en una fila delante de Knox. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar el ligero aumento de resentimiento que emanaba de Theon. Era obvio para todos que no había amor entre Jon y Theon. Theon era mayor, más grande y el heredero de las Islas del Hierro. Y en su opinión, eso lo hacía inherentemente mejor que cualquier otra persona, especialmente un bastardo. Sin embargo, Jon había logrado derrotar por completo a Theon en todo lo que competían los dos chicos. Ya fuera durante sus estudios o en el patio bajo la atenta mirada de Ser Roderick. Hoy, ustedes 3 entrenarán bajo mi dirección, informó Knox a los 3, generando un pico de entusiasmo en cada uno de los chicos. Y hoy usarás espadas de torneo. Espadas de torneo ponderadas. Si bien Ser Roderick era un profesor competente, tendía a casi proteger a los niños. Al menos así lo hizo en opinión de Knox. Si fuera por él, los chicos usarían acero vivo. Pero Ned había puesto fin a eso. A lo sumo eran espadas de torneo, al menos por ahora. ¿Vamos a entrenar unos contra otros, maestro Knox?, preguntó Rab, casi rebotando en el lugar. Los labios de Knox se torcieron hacia arriba mientras se preguntaba cuánto duraría la excitación del chico. Tenía la intención de que hoy fuera muy parecido a una sesión de entrenamiento con los maestros de espadas de Corriban. En otras palabras, llevar a los chicos al límite y más allá. No al principio. Knox explicó señalando a los 15 hombres armados detrás de ellos. Primero, tendrás que entrenar con los hombres detrás de ti. Primero, 1 contra 1. Luego, 2 contra 1. Luego otra ronda de 2 contra 1. La ronda terminará cuando le des un golpe mortal a tus adversarios a través de lo que sea. Significa que tienes disponible para ti. Después de cada pelea, darás 4 vueltas alrededor del perímetro del bosque de dioses antes de regresar a este lugar y continuar con la siguiente pelea. Una vez que hayas derrotado a todos los hombres que están detrás de ti, entonces entrenarás. Uno contra el otro hasta que solo quede uno de ustedes en pie. Y en cuanto a ustedes, hombres, si creo que están dudando o se lo están tomando un poco con calma con ellos, se enfrentarán a mí. Y no me detendré contra tú. Los ojos de los 3 chicos se abrieron mientras lanzaban miradas de pasada a los hombres alineados detrás de ellos. Eso es imposible. Theon casi gritó. ¿Lo es?, preguntó Knox, haciendo que los 3 chicos cambiaran su peso nerviosamente mientras él tiraba del lado oscuro de la fuerza y expandía su presencia. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo entrenándote? Imposible, es simplemente un estado mental. Pero si realmente lo crees, entonces la salida es esa y deja de perder el tiempo. ¿Qué te pasa, Greyjoy? ¿Tienes miedo de quedarte atrás? Jon se burló. Theon se burló. Lo desearías, bastardo, solo te preocupa no poder seguirnos el ritmo a nuestros verdaderos herederos, eso es todo. Jon comenzó a moverse hacia Theon, nada más que un ligero cambio de su peso, pero fue detenido casi de inmediato cuando Rab extendió su mano, deteniendo a su hermano. Theon, no llames bastardo a mi hermano, le dijo Rab, siempre el pacificador entre los dos, al niño mayor antes de girarse hacia Jon. Y, Jon, no te burles de él si no puedes soportarlo. Sabes que solo está tratando de molestarte. Bien hablado, Rab, felicitó Knox al joven, quien inmediatamente se pavoneó con el raro cumplido que Knox le hizo. Ahora, ¿para qué están ustedes 3 aquí? Muevan sus traseros antes de que empiece a usar sus traseros como práctica de tiro. Enfatizó sus palabras levantando su mano derecha y dejando que una pequeña cantidad de relámpagos de la fuerza bailaran entre sus dedos.
Si bien no era tan duro como los supervisores de Corriban, sobre todo porque dudaba que Ned aprobara tal trato, no dudaba en darles algo de motivación a sus acólitos. Uno que los tres habían sido destinatarios en algún momento. Nada más que una ligera sacudida, pero suficiente para no querer que vuelva a suceder. Los tres muchachos casi levantaron una nube de polvo entre la nieve mientras se apresuraban a recoger una espada de torneo de manos de uno de los hombres en armas. Cuando los muchachos tomaron sus posiciones, los hombres de armas no perdieron el tiempo en atacar a los jóvenes. Ninguno de ellos quiere afrontar la perspectiva de ir contra sí mismo. Bien, asintió Knox, observando cómo los chicos comenzaban a luchar contra sus oponentes mucho más grandes y hábiles. Necesitan esforzarse y alcanzar sus límites si quieren tener alguna esperanza de superarlos. Al salir del pequeño set que se había construido para ella en Winterfell, Lady Catelyn Tully Stark se detuvo momentáneamente para sujetar con más fuerza su pesada capa mientras luchaba contra el frío del aire del norte. Incluso después de casi 10 años y 2 verdaderos inviernos en el norte, no se había adaptado al frío del aire del norte que besaba su piel. En esas épocas solía quedarse en sus habitaciones y echaba 1 o 2 leños al fuego para luchar contra el frío. Pero hoy no pudo. Ese mismo día había recibido buenas noticias del maestre. Jubiloso. Y aterrador. Estaba embarazada otra vez. Una bendición de los 7. Pero al mismo tiempo estaba aterrorizada. Porque mientras los 7 la habían bendecido con 4, que pronto serían 5, hijos fuertes y sanos, los antiguos dioses del norte y los primeros hombres habían maldecido a sus hijos con la mancha de la magia. Así que ahora oró y oró a los dioses de su familia para que los 7 intervinieran y no permitieran que la vida más nueva que crecía dentro de ella también fuera maldecida con la mancha de la magia. Cuando comenzó su viaje de regreso a la gran torre del homenaje, no pudo evitar escuchar el martilleo de los yunques y el sonido de los fuelles mientras se apagaba el vidrio recién hecho. Si bien podría despreciar al hechicero por sus poderes impíos y la corrupción de sus hijos, incluso ella podría admitir su utilidad para ayudar al norte. Pero eso, en sí mismo, era otro problema completamente diferente. Se estaba volviendo demasiado poderoso. Su influencia entre los señores del norte y la gente crecía día a día. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él fuera más influyente que su marido? ¿Cuánto pasaría antes de que él usurpara el lugar de sus hijos como señores y damas del norte? Sabía en su corazón que esa era exactamente la razón por la que el hombre favorecía tanto al bastardo. Para darle un títere que instalar y poder realmente liderar el norte. Pero, lamentablemente, su marido lobo no compartía sus preocupaciones. Uno de los frecuentes puntos de discordia que habían surgido entre ellos últimamente. Pero con suerte, el niño que crecía en su vientre, un niño que ella oraba para que no fuera maldecido como sus otros hijos, podría comenzar a sanar la brecha que se había estado formando entre ellos. Lady Stark, me temo que debo hablar con usted una vez más. Al girarse, encontró a la septa Mordane dirigiéndose hacia el pequeño septo desde la dirección de la gran torre del homenaje. Por la hora del día y la expresión del rostro del septa, Kat supo exactamente de qué quería hablar el septa con ella. Muy bien, asintió, señalando al sept, pero hablemos dentro, fuera del frío. El septa asintió y obedientemente siguió a Kat dentro del septa y fuera del frío. Si bien apreciaba lo que hizo su marido al construirle este septo para que pudiera rezar a sus dioses, era casi insultantemente pequeño. Apenas lo suficientemente grande como para que un puñado de personas estuvieran al lado de las estatuas del padre, la madre, el guerrero, el herrero, la doncella, la anciana y el extraño. La chica tiene que dejar a Lady Stark. La septa Mordane casi gritó en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos dos. Ella no es una dama adecuada y nunca lo será. Honestamente, no sé qué estaba pensando el rey al enviarla aquí. Debieron haber sido enviadas con las hermanas silenciosas en el momento en que puso un pie en esas islas impías. No había necesidad de que el septa diera más detalles sobre de quién hablaba. Asa Greyjoy. La joven que se había convertido en la pesadilla de la vida de los septa y, de hecho, de Kat. La muchacha se negó rotundamente a aceptar lo que se esperaba de ella como dama noble del reino. Ella se negó rotundamente a vestirse adecuadamente, llegando incluso a quemar los vestidos que Kat le había entregado. Sus modales eran atroces, como lo demostró cuando una noche bebió más que varios guardias. Y en lugar de realizar actividades propias de una mujer como coser o aprender a administrar una casa, buscaba constantemente los campos de entrenamiento para una pelea o buscaba al hechicero para molestarlo para que le enseñara. Lo cual, afortunadamente, él había rechazado. En circunstancias normales, Kat habría desterrado a la niña de Invernalia en la primera luna de su llegada. Y efectivamente, lo había intentado, sugiriendo a su señor marido que a la muchacha le iría mejor en otra casa, lejos. Como los mormones, por ejemplo.
Pero su marido había rechazado su petición, afirmando que era el deseo del rey criar a los dos niños Greyjoy como sus pupilos, y que eso era lo que pretendía hacer. Después de no poder librar a Winterfell de su presencia, Kat había hecho todo lo que estaba en su poder para tratar de disminuir el potencial de la niña para corromper a sus dos hijas pequeñas. Pero en eso solo tuvo un éxito parcial. Sansa, su hermosa loba roja y de rápido crecimiento, se estaba convirtiendo en un buen ejemplo de una verdadera dama. Sus modales eran perfectos. Su canto fue excelente. Su costura era mejor incluso que la de Kat. En verdad, algún día ella sería una gran esposa para un señor del sur. Quizás incluso tendría la gracia de convertirse en la próxima reina. Y, de hecho, esa era una posibilidad dada la estrecha amistad de su marido con el rey. Y, lo mejor de todo, a pesar de que el hechicero intentó tentarla y corromperla diciéndole que tenía la capacidad de aprender magia como su hermano mayor y el bastardo, al menos tuvo la fortaleza para resistir la tentación. Un hecho que agradecía a los 7 a diario. Arya, sin embargo, era todo lo contrario de su hermana. Arya estaba casi obsesionada con Asa y parecía idolatrarla, para consternación de Kat. Su pequeña incluso había intentado renunciar a usar ropa adecuada de mujer, hasta que Kat puso fin a eso, lo que provocó una gran rabieta en su hija menor. Luego estaba el hecho de que, a diferencia de Sansa, Arya estaba orgullosa y emocionada por el hecho de que tenía la capacidad de usar magia y se molestaba a sí misma y a Ned casi a diario sobre cuándo podría unirse a los chicos en su entrenamiento. Dioses benditos, Ned se había negado hasta el momento. Pero ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él cediera y permitiera que la entrenaran. Cuando eso sucediera y cuando se corriera la voz, ella nunca podría casarse con un señor adecuado. ¿Qué hizo Asa esta vez, Septa Mordane?, preguntó Kat, regresando al presente y dejando de lado por el momento la desesperación que sentía con su hija menor. Le dije que necesitaba comenzar a comportarse como una dama noble adecuada del reino. O la castigaría en consecuencia para tratar de evitar que su comportamiento afectara a las jóvenes Sansa y Arya. Dijo la Septa Mordane, con la cabeza en alto mientras lo hacía. Y ella respondió con el más vulgar de los insultos. Sacudiendo la cabeza, Kat estaba perdida. Podía disciplinar a la muchacha y lo haría, pero sabía que sería una empresa infructuosa. Quizás si Asa hubiera llegado a Winterfell cuando todavía tenía la edad de Theon, podría haberla convertido en una dama adecuada. Pero ahora ya era demasiado tarde para la niña. Que los nuevos dioses cuiden de su futuro marido. Hablaré con mi señor esposo sobre el asunto y me encargaré de que la niña se disculpe y sea disciplinada adecuadamente por sus palabras. El septa sintió, aparentemente satisfecho con la decisión antes de hacerse a un lado para que Kat pudiera irse. Una vez afuera, inmediatamente apretó más su capa para luchar contra el frío. Al mirar alrededor del patio, Kat notó que los habitantes de Winterfell cumplían con sus deberes, a pocos aparentemente les molestaba el frío o el viento. Incluso después de todo este tiempo, ¿los dioses del norte todavía me rechazan?, se preguntó distraídamente mientras se estremecía. ¿Es esto por su maldición por no poder amar al bastardo? ¿Para darle el nombre que les prometí? No. No permitiré ese pensamiento. Con la cabeza en alto mientras intentaba no mostrar cuánto le molestaba el frío, Kat se dispuso a buscar a su marido. Al entrar al gran torreón, Kat dejó escapar un suspiro de alivio cuando el aire cálido del interior del torreón la golpeó. No es lo mismo que sentarse frente al fuego, pero es mejor que nada, pensó, dirigiéndose hacia el solar de su marido. Pero, para su consternación, cuando llegó, encontró la habitación vacía. ¿Dónde podría estar a esta hora? Al salir del solar, vio a un sirviente alejándose de ella. Tú, niña. ¿Dónde está mi señor esposo? Cuando la sirvienta se dio la vuelta, con los brazos cargados de pergaminos, Kat apenas pudo contener un gemido ante su desgracia. Por supuesto, sería la puta del brujo. Mira. Cuando llegó por primera vez a Winterfell, Kat inicialmente tenía grandes esperanzas en la niña. Esperanzas de ver la luz y recurrir a los 7, una tarea que Kat se había propuesto intentar realizar con todos los sirvientes con muy poco éxito real. Pero luego llegó. Había confiado en la chica para que lo cuidara, pero subestimó la astucia del hechicero. Puso a la chica en su contra. No la hacía mejor que las putas que atendían a todos los que tenían 2 monedas de cobre a su nombre en Wintertown. Ella había tratado de despedir a la niña, pero nuevamente el hechicero demostró ser muy astuto al acoger a la niña y hacerla suya, como la llamaba. Una secretaria, o alguna tontería por el estilo. Un título elegante para una puta, sin duda. Por supuesto, nadie los ha pillado en el acto. Pero ¿por qué si no el hechicero criaría a una sirvienta tan alto y se interesaría tanto por ella?
Disculpas, Lady Stark, respondió la niña, haciendo una reverencia superficial mientras mantenía los papeles en sus brazos. No he visto a Lord Stark. Pero el maestro Knox ha ido a entrenar a los chicos hoy en el Bosque de Dioses. Quizás Lord Stark esté supervisando el entrenamiento como lo hace a menudo. Cat olisqueó el sutil desaire en el tono de la chica. Desde que el hechicero le había clavado sus garfios, había puesto a Nyra en su contra. Alabado sea el 7, ninguno de los otros sirvientes había sido corrompido. Pero eso se debía principalmente a que mantenía un estricto control sobre aquellos que tenían el honor de servir a una casa grande y noble. Muy bien, sigue tu camino, dijo Cat con desdén antes de detenerse cuando su curiosidad se apoderó de ella. ¿A dónde vas? ¿Y cuáles son esos que llevas tan cerca? Nyra la miró directamente a los ojos. Otro desaire. Informes de White Harbor sobre el estado de los nuevos envíos de materias primas, así como informes de progreso realizado tanto por los vidrieros como por los herreros para Stuart Bayan y Lord Stark. Cat sintió que su ira aumentaba. Esta era una prueba aún más de que el hechicero iba a intentar arrebatarle el control a sus hijos en el futuro. Informes y cuervos tan importantes deberían haber sido enviados directamente a su señor esposo y a ella misma. No un hechicero advenedizo y su puta. Muy bien, sigue tu camino. Respondió Cat, haciendo todo lo posible por mantener su expresión neutral mientras la sirvienta hacía otra reverencia y se alejaba con calma. El nervio. Cat enfureció, giró sobre sus talones y la alejó hacia la entrada trasera del gran torreón que conducía hacia el Bosque de Dioses. Ella y el hechicero actúan como si fueran dueños de Winterfell. Se olvidan a quién sirven. Necesito hablar con Ned sobre esto otra vez. Pero no sé cómo abordar el tema. Ya ha dicho que no comparte mis preocupaciones sobre la intención del hechicero. Y la última vez, cuando traté de llevar el tema al punto en que gritó. 7. Sus ojos. Se convirtieron en los ojos de una bestia, no en un hombre. Y no quiero volver a ver esos ojos en mi lobo nunca más. O mis hijos. Dirigiéndose al Bosque de Dioses, Cat se detuvo justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral que conducía a los bosques antiguos ubicados dentro de los grandes muros de Invernalia. Al pasar junto a los guardias sin pensar en ellos, los pasos de Cat vacilaron mientras caminaba entre los árboles centenarios que pertenecían a los antiguos dioses de los primeros hombres. No importaba que se hubiera casado con un miembro de la casa Stark, ni que le hubiera dado obedientemente a su señor esposo 4 hijos sanos y un quinto ahora en camino. Los dioses antiguos no eran sus dioses. Y nunca se sintió bienvenida en el Bosque de Dioses. Era casi como si, mientras caminaba entre los árboles, los viejos dioses la juzgaran y la encontraran deficiente. No puedo cumplir mi promesa. Pensó para sí misma, luchando contra la inquietud que crecía dentro de ella con cada paso que daba. No puedo darle esa esperanza, ese deseo de más con el que nacen aquellos como él. Si le dan el nombre de Stark, codiciará la posición de su hermano más que nunca. No puedo permitir que eso suceda. No lo haré. Al acercarse al corazón del Bosque de Dioses, Cat pudo comenzar a escuchar voces más adelante. Gritos, aplausos. Y el sonido constante de las espadas de entrenamiento golpeándose entre sí. Nyra dijo que Nox estaba entrenando a Rab y al bastardo hoy. Nunca había visto cómo está manipulando a mi hijo. Quizás esta sea una oportunidad para ver qué maldad le está enseñando. Ralentizando su marcha, se desvió ligeramente del camino y se adentró entre los árboles para poder observar lo que estaba pasando, con suerte sin ser vista. Permaneciendo parcialmente detrás de un árbol, llegó al claro e inmediatamente frunció el ceño ante lo que vio. Nox estaba de pie, de espaldas a ella, de cara al centro del claro, mientras a su alrededor más de una docena de hombres de Winterfell estaban acostados o sentados mientras curaban algún tipo de herida u otra. Incluso el chico Greyjoy estaba a un lado, con un lado de su rostro enrojecido mientras se agarraba a su costado con evidente dolor. Y en el centro del claro estaba Rab y el bastardo de su marido. Los dos estaban entrenando entre sí y, para su consternación, no estaban usando hojas de madera. No. Tenían espadas de torneo desafiladas. Que no deberían usar. Ambos eran demasiado jóvenes. No le importaba mucho la posibilidad de que Jon resultara herido. Pero le preocupaba la posibilidad de que Rab resultara herido. Mientras observaba los dos golpes intercambiados de un lado a otro, comenzó a notar cosas. Rab prefería una pierna sobre la otra, casi cojeaba mientras se movía, y con frecuencia giraba su brazo izquierdo como si algo no estuviera del todo bien. Ya están heridos. Se dio cuenta con un sobresalto, entrecerrando los ojos hacia Nox. ¿Por qué no ha detenido esto? ¿Dónde está Ned? No hay manera de que permita que esto continúe.
Justo cuando estaba a punto de salir y poner fin a la locura, se detuvo. Jon se había resbalado ligeramente en la nieve y bajó la guardia. Y su hijo había aprovechado y había levantado su espada de torneo, listo para terminar el combate a su favor. Pero justo cuando la espada empezó a descender, Jon se movió. Fue imposible. Su cuerpo estaba doblado hacia atrás casi hasta el suelo. Aún así, se movió. Su cuerpo se retorcía y giraba en una posición antinatural e imposible mientras se apartaba lo suficiente del camino de la hoja, por lo que el golpe de Rab no golpeó nada más que el aire. Cuando el niño logró enderezarse, Kat estaba lista para intervenir una vez más, pero sus ojos se abrieron con miedo cuando el bastardo extendió su mano, con la palma hacia afuera, hacia su hijo. Podía escuchar el gruñido de dolor de su primer hijo cuando una fuerza invisible lo golpeó y lo envió volando casi hasta el borde del claro, mientras se deslizaba por la nieve, deteniéndose a punto de chocar con un árbol. Incluso años después, Kat nunca recordaría haber cruzado la distancia que la separaba del bastardo que se atrevió a levantar la mano contra el verdadero hijo de su padre. Pero cruzó la distancia que lo hizo, evitando al hechicero y a todos los hombres de Winterfell que se atrevieron a simplemente sentarse y observar cómo el bastardo usaba magia inmunda e impía contra su hijo. En el último momento, Jon se volvió hacia ella y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo mientras ella se abalanzaba sobre él. Su bofetada en el brazo resonó por todo el ahora mortalmente silencioso bosque de dioses cuando Jon fue enviado al suelo, agarrándose la cara. «¿Cómo te atreves?», gritó, mirando al chico encogido de miedo a sus pies. Su furia era tan potente y cruda que sus pensamientos más íntimos simplemente se derramaron de su boca sin filtro mientras desgarraba al bastardo. El mundo se desvaneció de ella mientras se concentraba completamente en la criatura intimidada y que retrocedía debajo de ella. ¿Te atreves a usar magia tan impía contra tus superiores? Siempre supe que eras un verdadero bastardo y que un día sucumbirías a tus instintos bastardos para luchar contra tus superiores. Te veré expulsado de Invernalia al atardecer. Tú y el hechicero, quien sin duda te está preparando para apoderarte de Invernalia y así poder gobernar el norte a través de ti. Por los dioses, no sé en qué estaba pensando hace años cuando les rogué a los viejos dioses que te perdonaran la vida de la viruela. Después de que los 7 concedieran mi deseo de sacarte de mí. Catelyn. El gato se quedó helado. Sus palabras muriendo en su lengua. Ella conocía esa voz profunda. La misma voz que a menudo le hablaba suavemente y le ofrecía palabras de consuelo y apoyo. Pero ahora, no escuchó ninguna de esas cosas. Solo rabia. Volviéndose, rezó a los 7 para que él no estuviera allí. Que solo había sido su imaginación o el espíritu enviado por 7 dentro de ella gritándole que la devolviera a sus sentidos. Pero cuando se volvió hacia la fuente de la voz, se dio cuenta de que los 7 parecían haberla abandonado en ese momento. Sin duda fue la influencia de los antiguos dioses los que los mantuvieron alejados. Porque a poca distancia de ella estaba su señor esposo, Ned. Tenía los puños apretados y rígidos a los costados y su rostro se tensó como si estuviera a punto de juzgar a un criminal. Pero lo peor fueron sus ojos. Ya no eran del gris oscuro que a ella le importaba. En cambio, volvían a tener ese amarillo bestial. Al tragar, sus ojos pasaron de su marido a su bastardo, quien la miraba con los ojos muy abiertos sosteniendo su mejilla con lágrimas corriendo por su rostro. Kat miró a su alrededor y trató de encontrar algo de apoyo. Todos los hombres la miraban como si nunca la hubieran visto antes. Como si ella no fuera su Lady Stark sino más bien un extraño que acababa de entrar. Incluso Rab, su maravilloso primogénito, la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Fue en ese momento cuando realmente la impactó. Ella estaba sola. Ned. Comenzó, solo para detenerse cuando su marido levantó la mano. El entrenamiento ha terminado por hoy, declaró Ned, sus ojos oscuros y bestiales nunca la abandonaron. Nox. Llevad a los muchachos al maestre y ocupaos de sus heridas. Y el resto de vosotros, habéis jurado guardar el secreto. Si oigo una sola expresión de lo que se ha hablado hoy, encontraré el peor puesto imaginable y los dejaré allí por el resto de sus vidas. Ahora, váyanse. Todos ustedes. El sentimiento de temor dentro de ella aumentó cuando todos los hombres, incluido su hijo, se reunieron y rápidamente abandonaron el bosque de dioses. Dejándola sola con Ned. Una vez a solas, Ned no dijo una palabra. Él simplemente se quedó allí, mirándola con sus ojos de bestia. Ned. Sus palabras murieron en su garganta cuando Ned levantó la mano, el simple gesto la silenció por completo. Al cerrar los ojos y alejarse de ella, Kat casi pudo verlo visiblemente recomponiéndose. Cuando se volvió hacia ella y abrió los ojos una vez más, sus ojos grises que ella había comenzado a cuidar habían regresado. Hablaste de que los 7 concedieron tu deseo de llevarte a Jon.
Ned dijo, su voz vacía y sin emociones. Y luego les hiciste una promesa a los dioses antiguos cuando les pediste que los sanaran. ¿Cuál era tu deseo para los 7 y qué promesa les hiciste a los dioses antiguos? Kat tragó saliva y trató de pensar en una salida a esto, pero no salió nada. Su secreto, su vergüenza, habían salido a la luz. Y ahora no tenía más remedio que afrontar las consecuencias. Quería simplemente decir paz, pero cuando abrió la boca las palabras que salieron fueron completamente diferentes a las que había planeado. Trajiste a tu bastardo a nuestra casa, avergonzándome, Ned. Empezó, casi sorprendida por la dureza de su propia voz. Intentó detenerse, pero las palabras seguían fluyendo de ella. Asumiste la responsabilidad del niño, lo cual puedo respetar. Pero nunca deberían haberlo traído aquí. Nunca deberían haberle mostrado lo que tienen sus hermanos verdaderos porque su propia naturaleza lo obligará a quitárselo algún día. Él debería haber sido enviado a ser criado por uno de tus abanderados. O enviado a la muralla. Pero te negaste a despedirlo porque amas a su madre más que a mí. Así que recé a los 7 para que se lo llevaran. Y lo hicieron. Pero no de la forma que yo había previsto. El rostro de Ned permaneció completamente pasivo. La viruela. Sí, asintió Kat, llena de vergüenza. Cuando lo vi, tan enfermo y tan pequeño, yo me arrepentí de mi oración. Intenté retirarla, pero los 7 no me escuchaban. Cada día, él se debilitaba más y mis oraciones no hacían nada. Entonces, finalmente, recé a los dioses antiguos. Les rogué que lo curaran. Les prometí que. ¿Qué les prometiste a los viejos dioses, Kat? Ned presionó. Una vez más, fue como si le estuvieran obligando a pronunciar las palabras. Yo, dije que si lo curaban te obligaría a darle al niño el nombre Stark. Que lo amaría como lo debe hacer una madre, dijo, dejando al descubierto su vergüenza y su pasado ante su marido. Ned guardó silencio durante un largo rato mientras los dos permanecían entre la nieve y los árboles del bosque de dioses. Nunca me dijiste una palabra de esto. Catelyn simplemente sacudió la cabeza cuando le falló la voz. ¿Por qué se lo dije? No planeaba engañarlo, pero, ¿por qué? ¿Por qué dije exactamente lo que había sucedido tan fácilmente? Dejando escapar un suspiro, Ned se alejó de ella y miró hacia el antiguo anciano que dominaba el centro del bosque de dioses. Una promesa hecha a los dioses antiguos no debe tomarse a la ligera. Tampoco debe ignorarse una vez hecha, porque a quienes las hicieron a menudo les sucedieron cosas malas. Y si se corre la voz de que Lady Stark hizo un trato con los dioses antiguos, viejos dioses y luego no cumplió su parte del trato, mis propios abanderados comenzarán a cuestionar no solo mi derecho sino también el de mis hijos a gobernar el norte. Kat pensó que eso era ir demasiado lejos. Pero nada de lo que pudiera decir ahora la ayudaría de ninguna manera, así que permaneció en silencio porque lo sabía. Y a pesar de mi relación con Robert, no puedo simplemente pedirle al rey de Poniente que legitime a mi hijo bastardo por capricho. Tiene que ganárselo, continuó Ned, sacudiendo la cabeza. Luego también está el lugar donde colocarlo. Como hijo legitimado de la casa Stark, no se puede simplemente despedirlo y olvidarlo. Con la nieve crujiendo bajo sus botas, Kat se quedó quieta mientras Ned se volvía hacia ella. Trabajaré para encontrar una razón para legitimar a Jon. Y aunque nunca te he pedido que seas su madre, sí te pido que comiences a tratar al niño como a mi hijo. No como la gran ofensa o amenaza que crees que es. Porque si lo hubieras visto interactuar con sus hermanos y hermanas, sabrías que nunca querría hacerles daño de ninguna manera. No te obligaré a disculparte con él por hoy, pero nunca se repetirán estos eventos. De nuevo, esposa. Y en cuanto a su madre, ella no es una amenaza para ti, Kat. Ni para nuestros hijos. Ella nunca lo ha sido, y nunca lo será. Y eso es todo lo que diré al respecto. Tragando, Kat asintió sumisamente, mantuvo la cabeza gacha como si de repente encontrara el suelo más fascinante. No es que hubiera mucho que pudiera decir en defensa. No ahora mientras Ned estaba en ese estado con ella. Si bien su esposo era conocido como el lobo silencioso y conocido por su honor, había una gran ira dentro de él que pocos vieron. Y al enfrentarse a ello, a Kat no le gustó en absoluto. Sí, marido. Bien, asintió Ned. Me aseguraré de que no se hable de lo que pasó aquí. Manteniendo la cabeza gacha, Kat intentó no inmutarse cuando Ned le puso una mano en la mejilla. Gato, su voz era más suave ahora, lo suficientemente suave como para que Catelyn lo mirara a los ojos. Estoy enojado contigo. Los dioses saben que estoy enojado. Pero todavía te quiero mucho. Eres mi esposa, la dama de Winterfell y la madre de mis hijos verdaderos. Y te amo.
Kat sintió que se le formaban lágrimas en las comisuras de los ojos mientras asentía. Te amo, Ned. Y yo, seré más amable con el bastardo, John. Eso es todo lo que pido, Kat. Catelyn sintió que se hundía aliviada cuando sintió los reconfortantes brazos de su marido rodearla y acercarla. Demasiado pronto para su gusto, su marido se apartó y la soltó. Y luego, sin decir otra palabra, se giró y la dejó sola en medio del bosque de dioses. No se lo dije, pensó, llevándose las manos al abdomen. Pero ahora no era el momento adecuado, no con lo que pasó. Dándole la espalda al anciano, Kat regresó por el sendero en la nieve que salía del bosque de dioses. Mientras caminaba, reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Ese. Tenía que ser el hechicero. Tuvo que haber sido así. Nunca hubiera hecho eso. Bueno, habría reprendido al bastardo, al niño por golpear a sus verdaderos hermanos. Pero yo no lo habría golpeado. Fue el hechicero. Tenía que haberlo sido. Él y su puta. Me engañaron de alguna manera. ¿Pero cómo? ¿Y por qué dije exactamente lo que pasó tan rápido? Era como si no pudiera decir nada más. Incluso cuando había planeado decir algo completamente diferente, ¿qué pasó? ¿El hechicero me lanzó algún tipo de hechizo sin que yo lo supiera? ¿O fue Ned? No, no puedo pensar así. Ned no me haría eso, ¿verdad? Apartando esos pensamientos, levantó la barbilla mientras pasaba junto a los guardias, ninguno de los cuales siquiera miró en su dirección. Tenía que haber sido el hechicero. Está intentando desacreditarme. Ya puso a su puta en mi contra y ahora está empezando a poner a mi propia familia en mi contra. Él preparó esto, debe haberlo hecho. Pero no puedo simplemente ordenar que se vaya de Winterfell, por mucho que yo también quiera. A la gente del norte le gusta demasiado. Kat sabía que aquí en el norte no recibiría ningún apoyo para este problema. Quizás necesitaba hablar con alguien más. Su padre definitivamente. Pero ella necesitaba otro. Necesitaba un amigo en quien confiar. ¿Quizás Petyr? Escuché que lo han nombrado maestro de la moneda. Sí, tal vez le escriba. Me vendría bien un amigo que comprenda la amenaza que supone un hechicero para mi familia. Y tal vez tenga una idea sobre cómo ayudar. Siempre tenía ideas interesantes para juegos cuando éramos niños. ¿Quizás tendrá otro ahora?